periodista lo único que estás viendo es un medio de comunicación, en este caso un medio público que muestra la verdad. Y que contrapone la verdad versus la mentira. ¿Cuál es el problema? Hay un proyecto de Hernán Lombardi que el oficialismo se mostró dispuesto a empezar a analizar, así que sí, efectivamente. Es un proyecto muy simple porque es autorizar el proceso de privatización que fue excluido en su momento de la ley de bases y entonces requiere una ley aparte para autorizar ese proceso. No hubo una sola referencia por lo menos de mi percepción, al desarme de una cosa tan anómala como son los cepos que tenemos. No solamente no usamos plata del Estado, sino que dejamos 200 millones de dólares de reservas, que las estuvieron usando durante este año. Y este año, obviamente, los números se empeoraron de la mano de la recesión económica. Usaron las reservas que nosotros les habíamos dejado y tuvieron que pedirle plata al Tesoro Nacional. La reunión con Franco fue buena. La verdad que, en primer lugar, desmintió el ajuste de los 60.000 millones de dólares, lo cual, si bien nosotros entendíamos que era un giro discursivo, que era totalmente inaplicable, es valioso que reconozca el ministro que efectivamente no es así. Siempre el gobierno nacional tiene la intención de llegar a mejores entendimientos con el Fondo Monetario, ¿no? Estamos cada minuto atentos a las nuevas novedades ante la posibilidad aparentemente inminente del presidente de la Nación de vetar la ley de financiamiento universitario. Creo que cualquier encuentro que ayude a generar consensos y a poder ponernos de acuerdo sin gritos, sin descalificación y en cosas que sean buenas para el país es buen encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Les proponemos definir obscenidad sin recurrir al diccionario. En QR tenemos una propuesta para hacerles. Podría ser, por ejemplo, un gobierno que invita a un asadito a diputados y diputadas que le negaran un aumento a jubilados y jubiladas. Ahí hay una definición bien concreta de obscenidad que me parece dice mucho más que lo que podría decir en este caso un diccionario. Quiero compartir con ustedes, estas son las imágenes, los rostros, las identidades de diputados y diputadas que efectivamente aceptan esta invitación y han aceptado esta invitación. No son solamente aquellos que votaron primero por el aumento jubilatorio y después acompañaron el veto del gobierno, no. Esos son un grupo de radicales, otro grupo de diputados de Innovación Federal, los que se dieron vuelta y los que se ausentaron. Aquí están los que aceptan esta invitación, una invitación a una celebración, a un festejo y que se reconocen como héroes eventualmente en ese sentido. Una invitación a un festejo que implica un freno a aumentos de jubilados y jubiladas. Un asadito que jubilados y jubiladas solo pueden desear. La gran mayoría de jubilados y jubiladas en la Argentina solo pueden desear un asado o ser invitados o invitadas a un asado. Bueno, no fue el caso, porque vamos a compartir con ustedes la invitación que se cursó desde la Secretaría General de la Presidencia. La invitación es esta. La Secretaria General de la Presidencia de la Nación, licenciada Karina Milei, tiene el agrado de invitar a usted a la comida que ofrecerá el presidente de la Nación el martes 17 de septiembre, 8:30 de la noche, en la residencia presidencial de Olivos. Interesante, otra vez, en QR estamos bastante hinchas con esto, ¿no? Invitar a usted, otra vez, ustedes y nosotros. No son ustedes, no somos nosotros, no son jubilados y jubiladas. Jubilados y jubiladas no son ustedes. Es otro el ustedes o es otro el nosotros, que pueden efectivamente acceder a esta invitación. Acá hay una pregunta bien concreta, porque la obscenidad es manifiesta. Pero ¿cuál es el festejo? ¿Qué es lo que se festeja? Alguien podría decir, bueno, el bloque de la Libertad Avanza,
el bloque del PRO, aquellos diputados y diputadas del radicalismo que acompañaron el veto del presidente, pueden estar muy convencidos de lo que hicieron. Podemos discutir algunas cosas, ¿no? Sobre todo ese cambio de frente entre quienes apoyaron, entre quienes argumentaron en la Cámara por qué había que acompañar ese proyecto de ley que aumentaba jubilaciones, que recomponía lo que les habían sacado con la devaluación y también evitaba que se congele la jubilación. Porque si todo empieza a ir como el gobierno quiere, mejor, y aumentan los salarios, la jubilación no va a aumentar, se congela. Eso es lo que dice lo que el gobierno definió. Podrían estar allí. Se podría comprender eso, pero ¿por qué el festejo? Se podría mostrar otro rostro, otra actitud, otra escena. Bueno, lamentamos mucho esto, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo, que esto es por el bien de argentinos y argentinas y de jubilados y jubiladas. Pero la verdad, para festejar, insistimos, es una obscenidad, cuando no, casi un acto de violencia. Acto de violencia y obscenidad que el gobierno reconoce. ¿Por qué dicen esto en QR? Bueno, por esta aclaración del vocero presidencial, Manuel Adorni. Ante algunas versiones disparatadas sobre la cena que se realizará hoy en la Quinta de Olivos, les cuento que la misma será abonada por cada uno de los comensales. El costo será de 20.000 pesos por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito. No se aceptará pago en efectivo, fin. ¿Qué está aclarando acá Adorni? Bueno, está aclarando que no es con la tuya, con la mía, con la de ustedes, con la de nosotros, en realidad. ¿Por qué? Y porque sería obsceno que con la de todos, con la tuya, con la de nosotros, no con la de ese ustedes, se esté pagando una comida, un asado, en celebración de haber obturado un aumento para jubilados y jubiladas. Entonces aclara que en realidad cada uno se la va a pagar de su propio bolsillo. Y aclaran que no se acepta pago en efectivo, sino tarjeta de débito. Estuvieron rápidos porque entendieron que ahí podía haber alguna acción eventualmente legal o alguna sospecha. Pero claro, entonces cada diputado o diputada que asista hoy, cada héroe que asista hoy al asado, va a estar poniendo 20.000 pesos, más o menos lo que evitaron que recupere un jubilado o jubilada por mes, para autocelebrarse. Es decir, casi es una autocelebración. El presidente nos invita a que nosotros nos paguemos un asado de 20 lucas. 20 lucas suena poco, por otra parte. Habrá que ver qué tiene el asado en todo caso. Pero es muy llamativo. Lo que el gobierno reconoce es que puede haber una objeción. Puede haber una objeción social a esta situación, claro que la hay. Pero de alguna manera se ataja, cada cual se la garpa. Incluso un diputado se llevó una ensalada de papa y huevo, porque parece que no come carne o porque quería aportar algo más. Recién se preguntaba Javier Calvo y Máximo Montenegro, muy interesante, ¿esto es por lo que pasó o por lo que viene? ¿Esto es por lo que efectivamente se hizo con el veto a jubilados y jubiladas o es por lo que va a pasar con el financiamiento universitario? Interesante, la verdad, ensalada de papa y huevo por todo eso, qué sé yo, habría que preguntarse cómo viene la cosa. Hay una pregunta más en esto que también nos resulta interesante de algo que se viene hablando bastante. Solamente una sociedad muy anestesiada, muy cascoteada, una sociedad probablemente con poca autoestima, puede aceptar esta escena. Una escena de un festín, una escena de un banquete sobre la necesidad de jubilados y jubiladas. ¿Qué tantas cosas nos han pasado en este tiempo como para que esto sea posible? Como para que un gobierno acepte hacer esto y acepte mostrarlo, además, a toda luz. Una celebración sobre una necesidad. Una celebración con un asado, comiendo carne. A esta hora probablemente estén en alguna picadita, comiendo un buen jamón crudo, un pedacito de queso, tomando un buen vino, y que todos y todas sepamos que esto está ocurriendo mientras jubilados y jubiladas estén en la calle, como ahora vamos a ver, replicando esto. Miren lo que está pasando ahora. Esto es en la puerta de la Casa de Olivos, sobre la avenida Maipú, en vivo. Un cacerolazo. Claro, porque la escena es muy obscena. Lo que pasa es que uno se pregunta, insisto, qué tantas cosas se habrían hecho mal como para que esto sea posible, para que un gobierno crea que esto se puede hacer sin pagar ningún tipo de costo. Una escena que, si buscamos una definición por fuera del diccionario, representa muy rápidamente algo que es obsceno, algo que, insisto, hasta tiene tintes de violencia. Nos vamos con Gabriel Prosperi, nuestro compañero allí. Por eso están cortando parcialmente la avenida Maipú
porque aquí no está cortado el tránsito absolutamente. Estamos en Maipú y Villate, a unos 100 metros de la entrada principal de la Quinta de Olivos, por la cual ingresaron varios de los diputados y los ministros que también están participando de esta cena con el presidente de la Nación. Algunos automovilistas acompañan el ruido de las cacerolas con bocinazos. Otros bocinazos tienen que ver con el repudio al reclamo. Así estamos también en la sociedad, ¿no? Los jubilados, los vecinos autoconvocados, repudiando lo que está sucediendo dentro de la Quinta de Olivos, y otra parte de la sociedad que tal vez lo aprueba, está en contra de los reclamos. Por ejemplo, recién un motociclista ingresó por el medio de la manifestación provocando justamente a quienes aquí están reclamando. Obviamente algunos se fueron contra el motociclista, pero por suerte no pasó a mayores. Estas situaciones se dan, son incidentes menores, no hay una presencia policial que agrave la situación, que atente justamente contra este reclamo, porque aquí no existe el protocolo. Hay un par de efectivos de la Federal solamente tratando de ordenar mínimamente el tránsito. El resto de las fuerzas federales están en el perímetro de la Quinta de Olivos. Ahí sí hay mucha presencia de la Policía Federal, de Infantería de Prefectura, sobre todo hacia el portón de la entrada principal. Fíjense en las rejas, vamos a encontrar sobre la vereda personal de la Policía Federal, en este caso, que está allí custodiando justamente lo que es el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos. Pero la gente está sobre la avenida Maipú, dejando 2 carriles para el tránsito de colectivos y vehículos particulares. Gabriel, si se puede, sería interesante saber qué opinión le merece a las personas que están allí, cómo argumentan estar caceroleando frente a lo que está pasando dentro de la Quinta de Olivos. En este momento, insisto, debe estar en los preparativos, ¿no? En la previa de un asado, un asadito como conocemos en la cultura y en la tradición argentina, siempre en la previa alguna charla que va, otra que viene, alguna risa, alguna carcajada, algún guiño cómplice de qué estamos haciendo acá. Pensando, ¿no? Alguien podría pensar, che, mientras todo esto están afuera, esa cacerola tiene décadas, tiene mucho kilometraje. Mirá cómo está esta cacerola. ¿Cuánto tiene esta cacerola de cacerolas? Muchos gobiernos. ¿Y este? Y este voy a tener que usar una nueva. ¿Por qué la presencia acá? Recién Pablo Caruso decía que le parece el concepto de obscenidad apropiado para lo que está aconteciendo dentro de la Quinta de Olivos. No comen los chicos, los estudiantes no pueden estudiar, no entregan los remedios a los jubilados no tienen que comer, la Petovelo cerró los galpones, no ayudan a nadie. Esto es la dictadura. Este tipo, nunca hubo un presidente como este tipo. Hacer de morir de hambre a los chicos, mientras los otros vetaron la ley y están comiendo, y los viejos no comen. ¿Te das cuenta? Está todo mal. Niños, la educación, los hospitales, todo está mal. No es solamente los cuidados. Y así está la cacerola, ¿no? Creo que es clarito el concepto de la señora, Pablo, ¿no? Sí, Gabriel, totalmente. Sería bueno preguntarle a algún jubilado o jubilada que está allí, con 20.000 pesos, que es lo que parece que sale el cubierto en el asado dentro de la Quinta de Olivos, ¿qué implica eso en su presupuesto? ¿Qué significan 20.000 pesos menos, por ejemplo, en el gasto cotidiano? Si se puede, Gabriel. Mientras, aclaro que estamos compartiendo el contraste entre la calle y el palacio, ¿no? Quienes efectivamente le dieron para adelante. A ver, yo insisto, puede haber coherencia política entre quienes acompañaban el veto. El problema es que están festejando en este momento comiéndose un asado respecto de del aumento que les negaron a los jubilados. Sí, Gabriel. ¿Cómo es su nombre? No me acuerdo justo porque estoy pagando. ¿Cómo es su nombre? Nora. Nora, usted cobra la mínima. La mínima. Aquí adentro están con un cubierto a 20.000 pesos cenando con el presidente de la Nación. ¿Qué opinión le merece, Nora, esto? Yo no creo que lo paguen. No creo que paguen los 20.000 pesos. Pienso que los vamos a pagar nosotros, como todo. No nos iba a hacer más ricos en lo que nos iba a dar y lo que nos negó. Pero es una muestra más de desprecio. Eso es lo que me molesta. Yo estoy acá porque entiendo
que nos mostró un desprecio más. Los que están adentro comiendo el asado son peor que él, esa es mi opinión. Perdón, ya no tengo voz. Te hago una pregunta, ¿te puedo tutear? Sí, lógico. Te hago una pregunta, con 20.000 pesos, ¿cuántas comidas haces vos? Y varias comidas. Si compro carne con 20.000 pesos, puedo comer todo el mes, porque lo tengo que pensar bien. Ahora me salva cuenta DNI. Con la cuenta DNI voy picoteando. Yo tengo hijos, yo estoy acá, no es por mí porque siento que nos quiere exterminar. Él nos quiere exterminar, porque nos dijo. Entonces, estoy por mí y por los que están peor que yo, que no pueden caminar, no pueden subir a un colectivo, ¿entendés? Y porque nos está mostrando el desprecio. Milei está mostrando que él vino a hacer un negocio, vino a hacer su negocio. Gracias, Nora. Gracias. Ahí está, Nora. Con 20.000 pesos, varias comidas, cobrando la mínima y reclamando aquí, Pablo, junto a esta cantidad de gente que no se mueve. Son los mismos que hace ya un par de horas que están aquí. Sí, Gabriel, me quedo con el concepto que nos decía Nora. 20.000 pesos es lo que gasta en carne durante todo un mes. Una jubilada que cobra la mínima, por lo que nos decías. 20.000 pesos todo un mes de carne, sí, para un jubilado o una jubilada. Sí. Y lo puede comprar gracias a algunos descuentos de alguna aplicación, ¿no? Así es. Porque eso también la ayuda. Eso es lo que nos decía. A ver, vamos acá. Le tengo que decir buenas noches por el saludo, pero imagino que no es una noche agradable para usted. Que no, obvio que no. Y les agradezco que estén cubriendo todo esto. ¿Cómo es su nombre? Liliana. ¿Cobra la mínima, Liliana, usted? Sí, cobro la mínima. Y cada vez se me dificulta más poder con todo. La verdad que es vergonzoso lo que estamos viviendo. Recién le preguntamos a una colega suya, Nora, ¿cuántas comidas hacía con 20.000 pesos? ¿Usted? Muchísimas hacíamos. Hoy en día vas al súper y con 20.000 pesos te traes una bolsita para el día. Terrible, vergonzoso lo que estamos viviendo. Una vergüenza. Y por eso aquí con el cencerro. No ya una cacerola, un cencerro para que se escuche más. Sí, obvio. Lo tengo de recuerdo de mi hermano, que hacía estas cosas. Antes nos rebuscábamos haciendo miles de cosas, pero hoy en día la verdad que no se puede vivir así. Si adentro de la Quinta de Olivos tal vez sintonice A24 el presidente y la está viendo, ¿qué le diría? Que la verdad que nos está dando con un caño, que nos está mintiendo y que no lo queremos más porque está mintiendo desde que asumió hasta y sigue mintiendo, engañando, mintiendo, verseándonos, vendiendo el país. Es una vergüenza lo que está haciendo. Muchas gracias. Otro testimonio de todo lo que está aconteciendo aquí, Pablo. Bien, Gabriel, gran trabajo. Volvemos allí. Por supuesto, tenés prioridad cuando nos llames, pero me parece que quedó bien reflejado lo que está pasando frente a la Quinta de Olivos. Quiero hacer una aclaración, otra vez, quiero remarcar algo. Todos los espacios políticos tienen todo, por supuesto, el derecho de pensar que pueden tomar determinadas decisiones y que eso le hace mejor a la gente. Siempre tomando como garantía que están pensando en un mejor desarrollo de la Argentina. Entonces hay quien puede pensar, sí, yo veté ese proyecto que recomponía ingreso de jubilados y que también evitaba que fuera congelada la jubilación en un piso muy bajo, porque creo que ese es el camino. Bueno, es respetable, se puede estar de acuerdo o no, probablemente la gran mayoría de las personas que estaban allí no están de acuerdo de movida. Ahora, una cosa muy distinta es hacer eso, saber que eso le evita un ingreso mejor a un jubilado y a una jubilada que gana la mínima e ir a festejarlo, a comer un asadito. Este es el punto, esta es la obscenidad. Y es la pregunta sobre cómo puede un gobierno o un conjunto de diputados y diputadas pensar que esto es posible y se puede hacer. Y a viva voz, publicar una invitación y a decir, che, mire que se la van a pagar, cada uno se la tiene que pagar, así que vengan tranquilos. Y llamarlos héroes, por otra parte. Invito, porque se va a hacer muy extenso y nos vamos a poner mal, invito a que busquen en las redes la última vez que una causa común en la Argentina llamamos héroes a un conjunto de personas, 44 para ser más preciso. Búsquenlo. Muy buenas noches. Hola Martín, Fer Cerolini, Irina Hauser, Hernán Lecher. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué les provoca esta escena? Insisto, asumiendo que hay un grupo de diputados y diputadas que creen que esto estuvo bien vetado. Para mí es el corolario de las postales que hemos ido viendo en este último tiempo.
repaso, no solo el veto, sino esa foto. ¿Te acordás esa foto provocadora diciendo, vengan que acá los esperamos con el veto? Sí. ¿De qué estaban hablando? No era, qué sé yo, a la casta política, era básicamente a los jubilados a los que no le estaban dando la plata. Me parece que ha habido un correlato en el historial que el corolario es finalmente este asado. Uno convoca un asado cuando va a festejar algo. No entiendo, no le encuentro la forma de cómo interpretar un festejo de algo que no le diste a los jubilados. Si supongamos que eventualmente crees que no le correspondía, que no se podía hacer porque efectivamente había que hacer un ajuste, ¿es necesario festejarlo? Claro, ese es el punto. Evidentemente el gobierno está festejando que con cartas muy malas en el Congreso logró evitar los 2 tercios, digamos, ¿no? Con muy pocos diputados. Una discusión palaciega, digo, porque es una demostración de poder, probablemente. Sí, pero ¿contra quién? Eventualmente contra los diputados, porque para la gente es esto que escuchábamos recién, una provocación. A ver, yo creo que ellos quieren festejar que por lo menos lograron reunir 1/3 de los diputados que existen. Es un festejo pírrico para mí, yo no sé para qué festejas eso, porque volvés a exhibir que tenés 1/3 de la Cámara. La verdad que con eso no puedes hacer nada. A ver, eso es interesante. Para vos están festejando una debilidad. Están festejando una debilidad que la quieren mostrar como una cosa, es una cosa rara. Pero además, se equivocan porque la gente, cuando ya lo hablamos acá, la discusión era sobre la jubilación. Si vos crees realmente que no van a crecer ni eso, hermano, no sé, decís, che, no presentes candidato el año que viene, porque quiere decir que no vas a rebotar nada, que no vas a crecer nada, que lo único que hay es hambre para adelante y palos. Entonces me parece que no entiendo, sí entiendo que se enamoró de esto de decir que el ajuste es lo mejor que podemos hacer y qué sé yo, pero ningún país funciona con ajuste nada más. Entonces no sé qué es lo que pretende y bueno, y la gente se va enojando más. Y con un hecho que empieza a ser, yo siempre digo, el tema es que esta gente que está enojada, muchos son del que se vayan todos, no es que son, queremos que vuelvan los anteriores, es que se vayan todos. Vieron que ayer trabajamos con el rating que había tenido efectivamente el mensaje del presidente. Creo que cometemos un error, o yo cometí un error, y a ver si podemos acercar un poco más qué significó ese desinterés. Nosotros decíamos, bueno, quizá no es rechazo, porque no fueron cacerolazos en las ciudades de la Argentina repudiando al gobierno. La verdad que eso no está. Probablemente haya sido desinterés. Y nosotros decíamos, bueno, desinterés por Milei. No, es más grave que eso. Desinterés por un mensaje político. Desinterés por ver qué decía el presidente. Eventualmente desinterés por la escena que genera un gobierno. Desinterés por la política. Eso es más preocupante todavía y quizá tenga que ver con las razones por las cuales un gobierno se anima. Insisto, piense lo que piense. No vamos a decir tampoco que otros gobiernos le mejoraron la vida a jubilados y jubiladas. Para nada, no podemos ser hipócritas de esa manera. Siempre con honestidad intelectual. Pero salir a celebrar con un asado... No, pero perdóname, en algún momento se han visto los contingentes de PAMI recorriendo el país, yo los veía, no es que no, Está bien, es que no pero existieron, alguna vez existieron. Pero no lo que digo es no le resolvieron la vida de acá hacia adelante. No le resolvieron la vida eventualmente ni con nada, bonos, con políticas muy quirúrgicas en su momento. Pero se divertían un poco más que ahora, vos, Pablo, que está pasando ahora, ¿no? Vos arrancaste diciendo obscenidad. Después dijiste violencia, yo me lo anoté acá. Nora, la entrevistada, jubilada, dijo desprecio 3 veces. Yo le agregué, si yo le agrego provocación, ostentación, son todas redundantes, pero me parece que están haciendo eso. Y el tema con esas cosas, coincido con Fer, el tema con esas cosas es que, porque uno puede decir, yo me imagino, vas a ver los trolls mañana, o no trolls, pero una parte de los libertarios, y van a decir, y bueno, al final, ¿cuántos eran? ¿200 en Olivos? Sí. Esto es un símbolo. Yo no mido eso. Por lo mismo que no me guío, las encuestas para mí son un insumo, pero no me guío solo por encuestas, sino por la historia, por el análisis y por lo que pasó otras veces en la Argentina. ¿Qué símbolo estás viendo acá? Este es un símbolo de irritación, porque frente al desprecio que hay, primero, definieron el desprecio, y después es que vos te sentís... A ver, te están poniendo en una situación indignante. Cuando a vos te ponen en una situación indignante, a veces te haces indigno, no estoy diciendo inmoral, digo, aceptás porque te pegaron en la cabeza, porque no tenés otra, no estoy criticando eso. Y a veces podés superar eso, y al principio son pocos en general, y a veces podés superar eso y suceden estas cosas, o los jubilados que van
los miércoles a la plaza. Eso es un fenómeno nuevo también. Sobre todo, oímos hablar años sobre choriplaneros. ¿Qué es esto? ¿Choribeteros por el veto? ¿Qué sería esto? Claro. ¿Qué sería esto? Buen punto. Martín, yo me quedé pensando, sí, justamente Martín decía, agregaba calificativos, ¿no? En general no nos gusta usar calificativos, pero es lo primero que se te viene, por lo menos que se me viene a mí también a la mente en esta situación. Igual tengo algún sustantivo. Crueldad es uno, creo que lo venimos repitiendo respecto de varias acciones de este gobierno, y me parece que hay algo perverso además en este acto de ostentación de comerse un asado para festejar lo que le sacaste a los jubilados. Por supuesto que ellos, o sea, Milei te muestra la otra cara, te dice, no, esto es el triunfo de lo que va a ser el déficit cero, ¿no? Pero bueno, sabemos todos que no es eso. No, porque esto rápidamente te invita a la pregunta que se quiere evitar o a la reflexión que se quiere evitar. ¿A costa de qué? Ese déficit cero es a costa de esta situación. ¿Vale la pena? ¿Cuándo ¿Está me bien? va a tocar? Claro. ¿Tiene que funcionar ¿Cuándo me va así? a tocar algo bueno? Claro. Nadie es hincha del déficit fiscal. ¿Cuándo me toca? Pero este es el costo. ¿Está bien que este sea el costo? ¿O algo está fallando en la ecuación? Sí, perdón, Iri. No, y lo otro que me parece también que tenemos que ver un acto de sinceramiento en las personas que están yendo a comerse este asado. Pongan la plata, pongan su presencia, pongan lo que pongan. Están yendo a festejar lo que por lo menos a mi modo de ver es un acto de absoluta crueldad con un caso en el que el gobierno podría adoptar otro tipo de política perfectamente, ¿no? Digo, perfectamente... Pues sí, podría sacar esos recursos de otro lado. Por supuesto. Hay una decisión política de qué afectar. Yo creo que sí, y además de modelo, lo ha hasta dicho podría crecer, ¿no? creo que surge de la oficina del Congreso, presupuesto del Congreso. Bueno, ese es el eje de la cuestión. Y respecto de lo del domingo, de lo que pasa con esto del desinterés, que yo no sé si es exactamente desinterés, me parece que hay algo que venimos hablando también, que tiene que ver con el efecto que provocan las actitudes de este presidente, de este gobierno, que generan algo de apatía, de parálisis. Sí, pero tampoco hay un entusiasmo por oponerse a este gobierno, Iri. Y por hay eso... miedo, pero también Bueno, está bien. venimos Mirá, hablando... la sociedad argentina ha atravesado situaciones de miedo y se ha levantado y se ha enfrentado a situaciones muy bravas. Bueno, pero hay que ver, ¿no? También ahora el tema universitario otra vez está caliente, no sabemos qué va a pasar con eso. Pero se produjo un tema raro, que es la cuestión del que haya habido tan bajo encendido, produce algo raro, porque los cacerolazos contra Cristina y los cacerolazos que hubieron contra Macri se produjeron en algunas charlas que dio, que se dieron, pero que tenían rating. Aún la oposición los miraba y se enojaba, pero lo miraban. Yo ayer dije, pero si nadie lo vio, claro, nadie puede cacerolear porque no sabe ni lo que dijo. Es algo... Por eso digo, es una bronca no previa, solo por Milei. es peor todavía. Pero también a mí me parece que hay algo de que cuando Milei habla no se le entiende nada. Sí, es verdad, además. Pero eso fue siempre así. Está bien, pero está bien, pero no era un saturación, personaje tal vez, ampliamente conocido hace algunos años, ¿no? Yo recién ahora leyendo un poco, repasando un poco, estoy redescubriendo todos sus paseos por canales de televisión. No, bueno, está bien, pero fue conocido. ¿Sí? Está bien, nunca se le entendió nada. Con todo éxito. Pero yo te hablo Porque más era emocional, no era argumental. Era emocional, siempre fue. Perdón, cuando explicó lo de ese Caputo, sentido. que lo repitió hoy Máximo Montenegro, Eso se entendió clarito. Se entendía todo. Cuando quería ahora, se entendía. El que tiene hambre, el jubilado o la jubilada a la que le recortan de esta manera, ¿qué ganas puede tener de...? Estoy tirando hipótesis, Sí, está bien, pero está bien. de escuchar Yo digo y agrego. un discurso agresivo, y si quieren incomprensible, repetitivo. Si quieren después lo seguimos, me parece que va más allá de Milei, que es un desinterés incluso por la política como herramienta para oponerse eventualmente a esto. Lo seguimos en el momento. ¿O hay un punto de saturación? O hay un punto de saturación. A ver, Martín. Hipótesis también, como dice aquí, Irina. comiendo el asado, están los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, del PRO o un grupo del PRO, pero también están esos radicales que habían impulsado el proyecto y que se dieron vuelta, que votaron una cosa y 2 meses después votaron otra. Esto generó un verdadero terremoto dentro de la Unión Cívica Radical. ¿En qué está esa situación o qué pasó? Está dividido en varios sectores. Hay quienes... Bueno, esto fue una decisión, el castigo, la suspensión en todo caso, es una decisión de la Convención Radical, que es el máximo organismo, más arriba del... como si fuera el Congreso del Partido Justicialista. Sí. Más arriba del Comité Nacional todavía, del radicalismo que preside Lustó. Martín Lustó. La convención está presidida por Gastón Manes, el hermano de Facundo Manes, es decir, está presidida por un radical,
pero el voto fue mayoritario, está presidida por un radical que no está de acuerdo con los radicales que quieren ser libertarios. Con los radicales libres. Los radicales libres, como los llamamos, ahí está, como los venimos llamando en este programa con las portadas. Esa es una parte. Eso está generando chirridos en el radicalismo. Una parte de los chirridos, obviamente, los que más protestan, creo que por allí debemos tener algunos de los elementos de hoy, los que más protestan son los que tienen la mejor relación con el gobierno, los que tienen la mejor relación con Milei. La protesta no es, en algunos casos es bastante explícita, como en el caso de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y expresidente del radicalismo también. En ese caso es bastante explícita porque él dice dos cosas. Por un lado, acompañamos al gobierno, dice Cornejo, y por otro lado, es una chiquilinada, dice, porque hay que conducir. Vamos a compartir, tenemos, ¿no? Tenemos el mensaje de Alfredo Cornejo en redes sociales mencionando lo que recién aclaraba Martín Granowski. Enojado con la convención radical que suspende, que corre a un costado. No es que lo corre del Congreso, de las bancas, no, lo suspende como afiliados del Partido Radical con todos los derechos que les asisten en ese sentido, ¿no? A ver, compartimos el mensaje de Cornejo. La verdad es que suspenderlo y expulsarlos es tan ridículo que va a dejar al radicalismo en una posición de ínfima minoría, con relatos electorales pésimos. Es realmente una decisión tonta, arbitraria, injusta, de doble vara. De la mayoría de los simpatizantes radicales está apoyando el rumbo general del país. Y lo manifestó en el balotaje del 2023. Entonces, es una conducción que no representa a la mayoría de los simpatizantes radicales. Entonces, ¿cómo lee el país un dirigente político del radicalismo? ¿Como dice la estructura formal o como lo dicen la mayoría de los gobernadores, la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores, que en líneas generales están apoyando el rumbo del país, no son oficialistas, no participan del gobierno, pero sí acompañan la línea gruesa de los cambios que se están proponiendo? Bien, muy enojado Cornejo respecto a la decisión de la convención radical. Una de las traducciones posibles. ¿Quién ganó en Mendoza presidente? Javier Milei. Si se hace encuesta en Mendoza hoy, ¿quién sigue arriba todavía? Javier Milei. Eso es por un lado. Entonces, eso es una parte de lo que dice, cuando dice que la mayoría de los simpatizantes radicales apoyan la marcha del gobierno, Cornejo está diciendo eso. Y además lo que está diciendo es, nos debilitamos como UCR, nos partimos. En realidad, la UCR viene partiéndose, aunque no se generen partidos nuevos, digamos. Algunos se fueron del radicalismo al PRO, otros a Unión por la Patria. Esto ya viene pasando hace mucho tiempo. Esto es un fenómeno nuevo, en realidad. Es un fenómeno nuevo y lo que está haciendo es atajándose. Porque esto es Mendoza, pero al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires hay una relación cada vez mejor. Primero, hay también un radicalismo. Los que eligen más vida, eligen más vida. La provincia de Buenos Aires no ganó Milei en ninguna de las tres También se elecciones. Expresó Martín de Loredo, ¿no? Así es. Martín es él, de Loredo por supuesto es Rodrigo. De Loredo es Rodrigo. Es el titular de la bancada en diputado, muy amenazado también porque dice, pará, acá el que conduce la bancada y eventualmente el que me la están debilitando es a mí. La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva. No es la primera vez que miembros del bloque votan de manera diferente, ni en diputados ni en senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el bloque de diputados nacionales de la UCR. Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas. ¿Lo que hicieron estos radicales es pluralidad de miradas o es otra cosa? Porque siempre hay matices dentro de los bloques, ¿no? Además, acá hay una cosa que agudiza el tema, que es que parte de esos radicales son, primero, que el proyecto fue impulsado por el radicalismo. El proyecto de mejora jubilatoria fue impulsado por el radicalismo. Y después se alió Unión por la Patria, pero fue impulsado por el radicalismo y Encuentro Federal. Ese es un primer punto. Y la otra, que varios de los miembros informantes y de los que sostuvieron el proyecto fueron los que después fueron a reunirse con Milei y ahora están participando del asado de los choribeteros. Está con nosotros Daniel Filmus,
Vamos a charlar sobre ciencia y tecnología, anticipando algo que en un rato Hernán Lecher nos va a presentar con mucho detalle. Estuvo trabajando Hernán en la lectura minuciosa de un presupuesto que es muy complejo y nos va a traer las perlitas del presupuesto de Milei. No se pierdan lo que Hernán Lecher nos va a explicar en un rato nada más, que incluye buena parte de lo que vamos a charlar con Daniel Filmus, ex ministro de Educación, pero también ex ministro de Ciencia y Tecnología. Y lo vamos a presentar de esta manera. Nuestro productor general es Claudio Martínez. Claudio Martínez es el creador de ciclos muy exitosos de divulgación científica. En la televisión ha ganado innumerables premios y esta vez, también como periodista y como divulgador, se puso al hombro tratar de hacer algo de pedagogía respecto de lo que está generando en ciencia y tecnología las políticas de ajuste de Javier Milei. Su última pieza es esta y la compartimos. En su interminable batalla cultural, el presidente volvió a cargar contra los científicos. O los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y como sabemos que no tiene tiempo para leer sobre historia, lo que sigue es un servicio gratuito para la educación presidencial. Atención, son 5 lecciones que hay que recordar antes de atacar a los científicos. 1. Presidente, no olvide que Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia: USAID, Leluar y Milstein. Los 3 formados en la universidad pública, la misma que usted decidió desfinanciar. 2. Anote este nombre, por favor. Raquel Chan, junto con su equipo, desarrolló una semilla de trigo transgénico que potenció la producción de nuestro campo. La comercializa Bioceres, una empresa de base científica que genera dólares para la economía. ¿Me entiende? Oiga, no se distraiga con Twitter, siga anotando. 3. INVAP. ¿Le suena? La empresa pública de Bariloche, integrada por científicos, ingenieros y técnicos. Construye satélites y reactores nucleares que exporta a varios países del mundo. O sea, digamos, produce dólares. No se impaciente, ya termino. 4. Andrea Gamarnik, referente mundial en investigaciones sobre dengue. Durante la pandemia, su equipo desarrolló en tiempo récord un kit de detección de COVID que ayudó a salvar miles de vidas. 5. Alberto Kornblit, destacadísimo biólogo molecular de nivel mundial, es miembro de las academias de ciencias de Argentina, de Brasil, de Francia y de su admirado Estados Unidos. Sus investigaciones básicas tienen importantes aplicaciones en medicina. 5 razones para pensarlo 2 veces antes de atacar a quienes construyeron y construyen soberanía en sus laboratorios. Muy pronto, un nuevo servicio gratuito para la educación presidencial. Bueno, no es exactamente la última pieza de Claudio Martínez, pero sí es de las que más visualizaciones ha tenido. Se está difundiendo muchísimo y sobre todo trabajadores y trabajadoras de la ciencia están replicando esto que les acabamos de compartir para generar un poco de conciencia sobre el impacto que tiene estas políticas de ajuste sobre el desarrollo de ciencia y tecnología de un país. ¿Por qué es importante el análisis que después va a hacer Hernán Lecher sobre el presupuesto? Porque de alguna manera se desanda un camino que garantizaba presupuesto en educación y en ciencia a lo largo de los años para poder financiar y para poder acompañar el desarrollo de ciencia y tecnología y educación en un país. Por eso, Daniel Filmus nos puede ayudar para tratar de darle magnitud a esto. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Cómo es lo de la ley marco y qué es lo que el presupuesto echa para atrás en términos de cuánto se va a invertir en ciencia y tecnología? Bueno, el presupuesto tiene una gravedad inusitada, porque no solo habla de números, sino que también dice que suspende la aplicación de leyes. Le está pidiendo a los diputados y a los senadores que leyes que fueron votadas casi todas por unanimidad, como la ley de educación técnica, estoy hablando, la ley de financiamiento de la educación, la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que fue votada por unanimidad hace muy poquito tiempo, en el 2021, la suspenda. Es una cosa increíble. Es decir, les están pidiendo, muchos de los cuales votaron afirmativamente, ahora que voten en contra de esas leyes. Pero no solo eso, sino que cuando marca el presupuesto para el año que viene, está disminuyendo 45% el presupuesto de educación y está disminuyendo 32% el presupuesto de ciencia y tecnología.
Nosotros creíamos que ya el 2024 marcaba una meseta de terminalidad de lo que podía ser el ajuste, pero este ajuste es mucho mayor. Solo el CONICET, para tomar un dato que no tiene que ver con ajuste para equilibrio de cuentas. El CONICET es menos de 0,08 del presupuesto nacional. O sea, no incide en el. Es decir, no incide para nada. ¿Y entonces solo en el qué CONICET está bajando el 41%. ¿Qué es el CONICET? Salario, porque la agencia, que es la que financia las investigaciones, está bajando 73%. Entonces, por un lado, no se van a financiar investigaciones, pero por el otro lado, los científicos se nos van a ir afuera, todos. Formar un científico, Hernán lo debe saber muy bien, cuesta no menos de $60.000 en la Argentina. Son regalos que le hacemos a los países centrales que van a reclamar. Nuestros principales científicos no tienen que hacerlo, los compran hechos, porque la verdad que la excelencia de la educación argentina es enorme en formación científica y se los van a llevar ellos. Yo lo escuchaba recién lo que Claudio planteaba y me acordaba solamente un dato, voy a dar. 2007 fuimos a inaugurar el reactor OPAL, la exportación más grande en la historia argentina, es un reactor nuclear que es para especialidades medicinales en Australia. Y ahora nosotros el INVAP, exportamos reactores. 400 es la exportación más grande que hizo Argentina en ciencia y tecnología y la más grande importación de Australia. Y el INVAP ganó el año pasado nuevamente el concurso por un reactor de tipo similar para Países Bajos. Pero a su vez exportamos tecnología a muchos países del mundo porque Argentina tiene la capacidad de estar sentada en la mesa chica del tema satelital, del tema espacial, del tema nuclear, de biotecnología, de nanotecnología. Hablando de lo satelital, te interrumpo con esto nada más porque entiendo que los trabajadores de ARSAT están también en una protesta por no acuerdo, porque no se respeta el acuerdo salarial que ya firmaron. Tenemos aquí una muestra de esto, a ver. En latín, la protesta de trabajadores y trabajadoras de ARSAT. Ibas a decir, aportar un dato, Hernán. No, estaba repasando en el presupuesto 2025, Daniel, vos quizás lo has podido ver, figuran 10.370 becarios formados. En el 2023, que era el último presupuesto que había, eran 13.550, es decir, hay 3.000 menos. Pero además una sutileza. En aquel presupuesto figuraban 12.000 becarios en formación. En el 25 no aparece nada de becarios en formación, ¿se entiende, Bueno, no? igual todo lo que ya invertiste en la formación de un becario lo interrumpís. Sí, da la impresión que no vas a seguir formando y que solo vas a pagar, digamos, la beca de los 10.300 en lugar de los 13.500. Sí, te cargaste 3.000 becarios formados y además recortaste los que están en formación. Claro. Daniel. No, la gravedad es inusitada. Aparte hay 3.500 menos trabajadores, no becarios, sino trabajadores de la ciencia que no figuran en el presupuesto del año que viene. Pero vamos a dar cifras concretas. La CONAE, que es la que hace los satélites de observación de la Tierra y de imágenes de la Tierra, no va a poder terminar los 3 satélites que está construyendo. Es una inversión enorme y con los recursos que le dieron no lo va a poder terminar. Me pongo en la el Comisión de Energía gobierno, Atómica. Me pongo en el argumento del gobierno y te digo, mirá, la verdad, estamos muy mal. La Argentina está fundida. Vamos a suponer que lo de la herencia eventualmente es así. Aguantamos un cacho, paramos ahora y después seguimos en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Bueno, justamente un área donde no podés parar y después seguir es la ciencia y la tecnología. Porque en un año cambió todo. Si vos te retrasaste, vamos a hablar del CAREM, que ahora fue, como ustedes saben, congelada su construcción. ¿Qué es el CAREM? El CAREM es el reactor modular argentino, que es el segundo más avanzado del mundo. El primero es General Electric en Estados Unidos, el segundo es el argentino, hay 60 en espera. Si Argentina se retrasa, se está construyendo acá cerca, y si Argentina se retrasa más en el CAREM, ya no va a tener ningún sentido. No solo vas a perder la plata que vas a invertir en el futuro, sino todos los años de investigación y desarrollo que tiene la Argentina. Nosotros hemos estado, el año pasado fue el G20 de Ciencia y Tecnología, bien, la verdad que Argentina puede sentarse en la mesa a discutir los temas más importantes de la ciencia, y esto tiene que ver con los recursos y con la posibilidad de exportación. La explicación que da sobre el HB4 Claudio recién, ¿qué estamos hablando? Primero que son articulaciones público-privadas.
Casi todos los desarrollos que hace el CONICET y tienen implicancia en el sector productivo tienen una articulación con el sector privado. Vos usabas un barbijo del CONICET en la época de la pandemia. Bueno, era nanotecnología, investigación básica del CONICET aplicada a la industria textil. Después se hablaba de los kits, pero después hicimos la vacuna, y la vacuna contra el COVID, que Argentina es el único país de la región que la pudo hacer, fue hecha entre el CONICET, la Universidad de San Martín y un laboratorio privado, Casará. El Estado después no lo puede fabricar, tiene que hacerlo con el sector privado. Pero al mismo tiempo, hace poco, Milei retuiteó un artículo de Infobae que decía que Argentina estaba entre los 10 países que tenían más empresas de base biotecnológica en el mundo. Y hay que decirle, eso lo hizo porque en el 2006 hubo una ley, que fue la Ley de Biotecnología Moderna, que permitió que haya inversión público-privada para ese desarrollo, ley que se volvió a votar por unanimidad el año pasado, ya incorporando también la nanotecnología. Sí. Cuando vino el administrador de la NASA, Martín conoce bien el caso, que es astronauta, pero a su vez el senador demócrata, dijo dos cosas. La historia de Estados Unidos cambió en el momento que Kennedy decidió la inversión pública en ciencia y tecnología. Cuando fue a Houston, Texas, a decir que iba a ser Estados Unidos el primer país en poner un hombre en la Luna, cuando ganaba todavía la Unión Soviética, dice, eso se lo explicaba el presidente argentino, eso permitió todos los desarrollos, desde internet, la pantalla táctil, el celular, todo lo que vos quieras. Ahora, y le decía otra cosa más. Te hizo de locomotora. Sí, exactamente. Claro. Es la inversión pública. No quiere ser como Corea, Milei, no quiere ser como Israel, no quiere ser como Irlanda, no nos repite y cambia los años y de acuerdo al auditorio. Dice cualquier cosa. Pero vos sabés si tiene Corea productos primarios, si tiene Israel productos primarios, si exporta Irlanda productos primarios. No, lo que tiene es ciencia y tecnología, Alemania, Japón. Cuando vos mirás los países como los que el presidente dice que quiere ser, son los países que invierten en educación, en ciencia y tecnología, no los que tienen abundancia de materia prima. Daniel, hacemos un punto acá. Te quiero preguntar, como ministro de Educación que fuiste, si pasa lo mismo eventualmente con lo que está asignado por ley, por acuerdo de todos los partidos políticos, y con eso también se mete el presupuesto de Javier Milei. Esperanos un segundito nada más, porque está en línea el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Ministro, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos en A24. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Seguramente algo vinculado a lo que planteábamos recién entre ciencia y tecnología con Daniel Filmus habrá en lo que vamos a conversar, pero tenemos una gran preocupación. Estos fines de semana que empiezan a mostrar otras temperaturas y nos invitan a estar un poco más al aire libre, nos damos cuenta que ya hay mosquitos, y frente a los mosquitos la preocupación que hemos aprendido respecto del dengue. ¿En qué situación estamos? Puedo preguntarlo en términos nacionales, pero primero en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es así, es como decís, estamos en la víspera de nuevo la temporada de verano y ya lo que antes era algo que sucedía cada unos cuantos años, ahora todo indica que va a ser algo que se repita anualmente y cada vez más grave, que es la epidemia de dengue. Y básicamente la principal razón por la cual en la provincia de Buenos Aires hoy no tenemos casos de dengue, pero la razón por la cual estamos muy preocupados y pensamos que se va a venir una temporada de muchísimo dengue este verano es porque pasó algo este invierno que había sucedido el año pasado y que no se corrigió, que es la persistencia de casos en el norte argentino de dengue. Al no haber un Estado nacional que trabaje en la erradicación del dengue en aquellos pocos distritos durante el invierno siguió teniendo dengue en nuestro país, sabemos que la circulación interna va a generar que rápidamente volvamos a tener casos en la región del centro. Quiero entender eso, Nicolás. Es decir, el año pasado fue la primera vez que tuvimos durante todo el año en alguna región del país casos de dengue. Este año volvió a ocurrir lo mismo. Eso hace prever que efectivamente este verano va a ser bravo. ¿Entendí bien? Tal cual. El año pasado yo podría decir que fue un error. Cuando los errores se repiten, creo que ya no es un error, creo que es negligencia. Se debió haber hecho una estrategia de erradicación del dengue durante el invierno, no se hizo. Yo personalmente lo vengo advirtiendo desde marzo del año pasado y no sé, de este año, quiero decir, de marzo de este año, no se hizo y entonces estamos ante la víspera de seguramente una temporada de mucho dengue que nos preocupa. Estamos todos trabajando en el descacharreo, en la comunicación, en la prevención, comprando todos los insumos necesarios, organizando los servicios de salud, preparando la telemedicina, incluso comprando vacunas, pero sabemos que se viene una temporada compleja y tenemos que tener a la población muy preparada. El dengue es una de esas enfermedades
en donde la participación ciudadana, la educación para la salud, los cuidados domiciliarios y peridomiciliarios hacen la gran diferencia. Nicolás, ¿qué se podría estar haciendo desde Nación que no se hace? No, lo que se debía haber hecho durante el invierno era abordar las zonas donde todavía siguió habiendo dengue y erradicarlo. Eso lo hizo Ramón Carrillo cuando fue ministro de Salud en la época de Perón con la malaria. Básicamente había que correr en esos pocos distritos, que eran 4 o 5 departamentos en el NEA, se tenía que haber corrido, sacado de la frontera argentina. En una época, cuando estaba Cristina de presidenta, se hacía una cosa llamada Escudo Norte y participaba un enorme ejército, literalmente el ejército, también la prefectura, pero promotores de salud, y se trabajaba en la erradicación, incluso a veces atravesando la frontera, llegando a Paraguay, para ayudar también a países vecinos en la reducción de la población de mosquitos. Este año no se hizo nada, con esa estrategia de que cada provincia se arregle como pueda. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires no podemos reducir el dengue que hay en otros lugares de nuestro país. Lo que hemos hecho nosotros han sido miles de operativos de descacharreo en los domicilios, pero sabemos que el mosquito se ha adaptado muchísimo, que ha logrado colonizar zonas que antes no estaba, y así que sabemos que va a haber Aedes aegypti, que es el centro del dengue. No es ni el virus ni la vacuna, es el Aedes aegypti que está en nuestras casas, así que tenemos que hablar mucho de eso para que cada uno haga el trabajo adecuado en reducir cualquier lugar donde haya agua, más aún cuando llueve. Cuando llueva, al día siguiente, tenemos todos que ocuparnos que no quede ningún recipiente que haya juntado un poco de agua y que pueda ser el lugar donde se pongan los huevos y las larvas de los mosquitos. Martín. Nicolás Martín Granowski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, empieza las vacunas que compraron. 2 preguntas. Una, si la aplicación va a ser gratuita, las que compró la provincia de Buenos Aires, otras provincias también compraron. ¿Y por dónde arranca? ¿Se arranca por los que ya tuvieron dengue? No importa la edad. Sí, la Nación ha comprado 160.000 vacunas, nos informaron ayer. Le va a tocar a algunos distritos de la región centro y norte. No le toca a la provincia de Buenos Aires, no le va a dar vacunas Nación a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires compró 500.000 vacunas. Así que para nuestra provincia, la estrategia que hemos decidido es primero convocar a aquellos que han tenido dengue, los tenemos registrados, así que en octubre, cuando lleguen las primeras vacunas a nuestra provincia, los convocaremos para vacunarlos y abriremos un registro de todos aquellos que no fueron convocados porque quizás no están registrados en el sistema o tuvieron en años anteriores, para que puedan registrarse y podamos incorporarlos a la vacunación. Pero compramos 500.000 vacunas en la provincia de Buenos Aires, es decir, son 250.000 personas que se pueden vacunar, pues son 2 dosis para cada uno. Entonces, con eso, si bien queremos reducir los contagios y reducir sobre todo los casos graves, sabemos que las personas que tuvieron dengue una vez, si tienen por segunda vez, tienen riesgo de tener un dengue más grave. Esto no quiere decir que sea así, ni que en la mayoría de los casos que tengan por segunda vez dengue vaya a ser grave, para nada. El dengue es una enfermedad que es muy sintomática y muy molesta, pero tratada a tiempo, no es de gravedad muy alta o con alta letalidad. Lo que necesitamos es asegurarnos que tengan un buen tratamiento, así que también hablar mucho de las pautas de cuidado, la necesidad del reposo, y en la provincia armando todo un sistema de telemedicina y de seguimiento telefónico, también para no colapsar las guardias, porque también uno de los problemas que nos puede pasar es que tengamos muchos pacientes leves, cuya única indicación es reposo e hidratación en la guardia, y que no nos permita atender adecuadamente a los pacientes más graves que necesiten internación, hidratación parenteral, que es lo que podemos hacer nosotros en las instituciones sanitarias. Fer. Sí, buenas noches, Kreplak, ¿cómo le va? ¿Qué tal? A ver, a estos muchachos les gusta el ahorro y tratar de no gastar en nada y que todo siga como pueda. ¿Qué está pasando? Se habla del calendario escolar, que la gente está relajada y no lo está cumpliendo. Se habla de la gripe A, que se están vacunando menos gente que la que se vacunaba antes. Lo mismo con el COVID, el sarampión. ¿Esto es así? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Porque campañas no se ven. Yo antes veía campañas constantemente de promoviendo la vacunación a partir de tal edad, tal otra, los que son mayores de 60. Últimamente hay una relajación total en el tema de salud y no hay ningún mensaje. ¿Se está vacunando menos? ¿Se están comprando menos vacunas o sigue todo como antes? No, es cierto, esto es una cosa que ha pasado en todo el mundo, venía pasando, pero pasó más fuertemente luego de la pandemia, en donde se perdieron muchos calendarios de vacunación y recuperar los niveles anteriores fue muy difícil, pero también es cierto que la Nación no está haciendo ningún esfuerzo, no solamente no hace un esfuerzo en comunicación y en campañas de difusión, sino durante muchísimo tiempo, y insisto, cuando estaba en el gobierno de Cristina
que a mí me tocó participar del Ministerio de Salud de la Nación financiaba muchísimos vacunadores en las provincias para fortalecer esta campaña. Esto no está. Las campañas de difusión que ustedes han podido ver durante el invierno fueron de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho inversión para poder comunicar a la gente, pero así todo, solos no llegamos, no se puede armar un sistema de salud desde las provincias, tiene que haber un ministerio nacional que lo conduzca. Es cierto que hay pérdida de vacunas de calendario, también hubo tanto en la nueva vacuna de sincicial respiratorio como en la vacuna de la gripe menos de lo esperado. Y bueno, es lamentable, nos pasa eso y uno puede decir, y también pasa con reactivos de VIH, con leche para prematuros, con medicación para el VIH, con medicamentos oncológicos, algunas vacunas que están faltando. La verdad que hay muchísimas cosas que se mezclan entre impericia e incapacidad. También una macroeconomía muy compleja, porque también este gobierno hizo una evaluación muy grande cuando asumió, hizo que todas las compras que tenía previstas el Ministerio de Salud se cayeran y hubiera que hacerlas de vuelta. La verdad que son muchas cosas juntas que hacen que estemos en una situación sanitaria muy crítica, y también por eso entre todos decidimos empujar el carro para el mismo lado, aún con las diferencias que podamos tener, porque hay que priorizar la salud de la población. Así que aún con todas las dificultades, ayer en el COFESA, que fue el segundo COFESA que hay en el año, acordamos, más allá de todas las diferencias, empujar juntos, porque tenemos que trabajar, priorizar en la campaña del dengue la necesidad de erradicar el mosquito, hablar mucho de eso, y también articular en todo lo posible. Para nosotros, cada vez que se decide hacer un ajuste, sabemos que significa, primero, más gasto por las provincias, porque tenemos que asumir ese gasto, y segundo, una enorme responsabilidad para poder atender a la salud de la población, que ya no puede ni pagar las prepagas, ni pagar los medicamentos con aumento, y la pérdida de empleos hace que haya gente cada vez menos con obra social, y tenemos un aumento del 30% de la demanda en hospitales públicos, que es muchísimo. Para que tengan una idea, nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales provinciales, y con un 30% de aumento que se ve desde que comenzó este gobierno, es como si tuviéramos que fabricar para mañana 30 hospitales nuevos con 25.000 trabajadores. Para que tengan una noción de importancia que significa que haya un traslado tan grande del sector privado para el sector público, porque el sector privado está sufriendo también el ajuste y la situación económica generalizada. Última, Hernán. Nicolás, muy cortito, Hernán Lecher, ¿cómo estás? Hay mucha gente viéndonos. Los adultos, ¿tienen que vacunarse? ¿Tuvieron dengue, no tuvieron dengue? ¿Tienen que vacunarse o no? Bueno, la vacuna está aprobada a partir de los 4 años, recomendada a partir de los 6 años, hasta los 59 años, o hasta los 60. Eso es la recomendación general. La vacuna se puede comprar, es bastante costosa, sale cerca de 90.000 pesos. Nosotros, por ejemplo, en la obra social de la provincia de Buenos Aires conseguimos un descuento de cerca del 30% para aquel que no le toque, porque no esté dentro del plan gratuito y público, la puede comprar con algún descuento. Es una recomendación. Los mayores de 60 años no tienen indicación o no tienen una recomendación por parte de la CONAIN, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, pero mi recomendación como médico es que hablen con su médico y que evalúen caso por caso a quién corresponde y quién conviene vacunar y a quién no. Nicolás, gracias por la charla. Que esté muy bien. Por favor, ustedes, buenas noches. Daniel, si vos ves el presupuesto presentado por el gobierno el último domingo, respecto de educación hacia adelante, te lo pregunto con la experiencia que tenés por haber sido ministro, ¿qué ves? Bueno, de una gravedad inusitada también los números, no solo la suspensión de la Ley de Educación Técnica y la suspensión de la Ley de Financiamiento Educativo, que nos aleja cada vez más del 6% del PBI, que es lo que está votado, sino que los números concretos. Quiero compartir con Hernán, pero por ejemplo, el que más cae es el de becas estudiantiles. El de las becas, estamos hablando de una cuestión fundamental y decisiva, que es que los chicos puedan mantenerse en la escuela media. ¿Por qué cae? Bueno, porque no les interesa que los chicos estén en la escuela. Ya hemos discutido muchas veces con el anarcocapitalismo, que ellos plantean que la educación no tiene que ser obligatoria, menos en la escuela media, que si el chico quiere ir a trabajar, lo dijo Venegas Lynch, quiere ir a trabajar. Esto no es algo que estás exagerando por ser opositor, es algo que el gobierno planteó. Claro, exactamente, lo planteó en la campaña Milei, pero después es parte de la concepción que tiene. Pero ¿qué otras cosas cayeron? Bueno, ¿les preocupa el tema de la calidad? Bueno, cayó 60% para el año que viene la capacitación docente. En construcciones, 70% menos.
Jardines de Infantes, es decir, que lo primero, hoy Naciones Unidas, UNESCO, lo primero que te dicen es la educación inicial es lo fundamental para que los chicos puedan entrar después en la alfabetización. No vas a hacer un programa de alfabetización si los chicos no tuvieron estimulación temprana o no tuvieron la posibilidad de ir a la sala de 5. Bueno, cae el 60% también. Y una trampa, que Hernán no sé si se dio cuenta, que es que lo que hizo este gobierno, la primera medida que tomó, es pasar el presupuesto de los comedores escolares que estaba en desarrollo social, pasárselo a educación. Entonces, en realidad, el presupuesto de educación debería ser bastante más bajo porque es lo único que aumenta de todo el presupuesto es lo que se llama instancias socioeducativas, que es comedores. Pero ese no es presupuesto educativo, los comedores, ese tiene que ser presupuesto de desarrollo social. Entonces, realmente, te insisto, ¿cuál es el que más cae o desaparece totalmente? Ya había desaparecido este año, el incentivo salarial docente. El incentivo salarial docente es una ley de la Rúa, no es ni siquiera de nuestro gobierno, fue la forma de levantar la carpa de los 1000 días después que, recordémonos, el gobierno de los 90 había transferido las escuelas a las provincias, el 40% del sistema educativo, y sin recursos. Mientras que la Constitución dice que cualquier servicio que se transfiera... Pero, a ver, yo creo que deben haber tenido charlas con Unión por la Patria legalmente en qué estado están, porque además ayer las provincias que son amigas del gobierno, como Santa Fe, estaba diciendo que le deben 800 millones de dólares, 700 millones de dólares, 800 mil millones de pesos. Entonces digo, hay cosas que le deben que no son discutibles, ¿no? Porque bueno, yo creo que claramente, incluso este artículo puntual respecto de la suspensión de la aplicación de leyes, el Congreso no las tiene que votar directamente. Y cada uno de estos temas, educación o ciencia y tecnología, pero también me imagino que en salud y en otras áreas más, digamos, el Congreso es el que aprueba. Uno le puede criticar o no al gobierno el proyecto que mandó, pero dice, ese es mi proyecto, pero la gente votó también un Congreso. Ese Congreso es el que define el presupuesto. Bueno, el gobierno puede vetar eventualmente el presupuesto que salga del Congreso. Perdón la bueno, como lo va a hacer estos días con el tema universitario. Está bien, pero hacia adelante, lo que está adelante lo tienen que pagar. No pueden. ¿Cuándo lo suspendieron? No sé si no pueden suspender todas las leyes por decreto, porque hay leyes que están por encima de los decretos. A ver, eso iba a preguntar yo, ignorancia absoluta. ¿Se puede suspender leyes? Esto yo no lo escuché. Bueno, el Congreso tendría, como es una ley, el Congreso puede ser una ley que suspenda. ¿Sí? Una ley, sí, pero no por decreto. No por decreto, él lo está mandando al Congreso. Por eso digo, los mismos ya, diputados de hecho, y senadores que lo votaron, ahora van a... Pero lo está debiendo, de hecho, hace un montón de tiempo. Le está debiendo un montón de plata a las provincias. Digo, las provincias... A ver, la Argentina existe porque las Provincias Unidas decretaron la existencia de la Argentina. Si la nación le va a sacar toda la plata a la provincia y no le va a devolver nada, me parece que estamos ante una posibilidad de disolución nacional, ¿se entiende? Bueno, estás en una actitud de dejar librado a cada provincia a su propio destino. Sí, pero y la desigualdad, es tan enorme entre las provincias. A su propio destino, bajándole la coparticipación porque baja la recaudación, aparte de todo. Por supuesto, pero te quiero decir, el caso del incentivo salarial docente es una ley no cumplida este año. Por eso. Es decir, ahora se propone suspender. De hecho, decís vos esa. Exactamente, claro. porque vos podés argumentar no tenía presupuesto porque ellos mismos nos mandaron un presupuesto para tener la libertad de poder utilizarlo. Pero las leyes están vigentes, el 6% está vigente. Llegar, para darte un dato, el año que viene en ciencia y tecnología habría que llegar al 0,45. ¿Cuánto está planificado? Si la ley dice 0,45, ¿cuánto está puesto? Menos del 0,20. A ver, Daniel, menos de la mitad. Te preguntamos como ex ministro de Ciencia y Tecnología, como ex ministro de Salud, te quiero preguntar como sociólogo. Quien acompañó a Milei, sea parte del núcleo duro o el núcleo blando o lo que fuera, muy enojado con todo lo que había ocurrido durante estos años, ¿crees que votó esto? ¿Crees que estaba dentro del esquema? De ninguna manera, y las encuestas lo muestran. Milei dijo que había que vender los órganos y que había un mercado de órganos. Cuando vos escuchás... Bueno, pero eso lo dijo durante la campaña y el voto se lo llevó igual, ¿eh? Por eso te digo, no es que la gente, me parece, votó cada una de estas decisiones. No votó cada una de estas decisiones. La gente votó en contra, es una evaluación personal que hago, disconforme con lo que estaba. Y que la opción que se presentó era una opción que presentaba transformaciones de cualquier tipo. Bueno, se eligió cambiar lo que había. No creo que de ninguna manera, y las encuestas muestran eso, que cada una de las propuestas, como la de los jubilados en este momento, la mayoría de nuestra población esté de acuerdo. Me parece muy claro. Eso también implica una autocrítica de parte de aquellos que tuvimos la oportunidad de gobernar y que no respondimos a aquellas expectativas que tenía la gente de mejorar las condiciones de vida. Uno puede dar muchos argumentos, pero en principio
hay una cuestión que es real. Se votó otra cosa y nosotros quedamos más bien atados como conservadores de un statu quo que no resolvía los problemas que la gente nos estaba poniendo en primera plana. Daniel, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muy bien, seguimos en QR, ya estamos con Hernán Lecher en la pantalla. ¿Para qué? Las perlas que encontró Hernán en el presupuesto 2025 que presentó el gobierno. ¿Por dónde arrancamos, Hernán? Viste que cuando recibís el presupuesto, no sé si alguna vez te pasó en papel, a mí sí, es un bodoque así gigante. Yo tengo la suerte de que nunca nadie me manda un presupuesto, saludablemente. Sí, yo he leído muchos. Y entonces pasa esto, de que vos empezás a leer y encontrás cosas. Ah, mirá. Debe ser una adrenalina muy linda. Sí, para... no sé si adrenalina, pero... sí, para el que le gustan los números claro, como a mí, eso, es muy... Sí. Pero el que te mira dice, ¿qué caray estás haciendo? Sí. Pero bueno, resultado de eso, trajimos algunas perlas que de pasar hoja, fuimos encontrando algunas cosas, algunas las charlamos acá, pero que son muy importantes, porque a veces es una liñita. Artículo 1, tal cosa. Y vos decís, nada, Hernán va a ser, ¿vieron cuando vemos una película que nos gusta mucho y alguien no la vio y le decimos, mira esta parte, pero mira esta parte? Eso lo va a hacer Hernán con un presupuesto. Claro. En televisión. Increíble. Mirá y con un punto de rating. Mirá lo que encontré, mirá este punto. Vale. Bueno, te quiero mostrar entonces las perlas del presupuesto con esta presentación. Ah, muy bueno. Nos vinimos... Pero escuchame, esto atrasa un poco, esto es un fondo de pantalla de los 2000. Bueno. Mirá eso. Pero mira, ¿qué tiene acá? ¿Adentro qué hay? Y supongo que habrá perlas. Bueno, fuimos al fondo del mar a buscar las perlas del presupuesto. Vos pensás que esto es como una especie de congreso, quizás. No la tenías esta Granoski, ¿eh? Viejo. Extraordinario. Muy bien. Yo creo que además está bien elegido porque Milei los manda al fondo del mar, no va a salir a todo. Entonces está bien por los dos lados. Pero mirá qué lindo que es, ¿no? Son artículos que descubrimos que realmente te depositan en el fondo del mar, está muy bien. Lo que dice Ceroni. Bueno, si querés vamos a la primera de las perlas. ¿Cómo funciona esto? Ah, mirá vos. Ahí se abre la perla. Tecnología de punta, olvidate. Y vemos el tema provincias. Sí. A ver, hay mucha tela para cortar. Yo te traje algunas cosas. Hay mucha tela para cortar. Te diría que el eje principal del presupuesto reside en el recorte a las provincias, algo que venimos sosteniendo. Milei habló de 60.000 millones de dólares, no tiene ni sentido ese número. Después lo corrigió Esper, dijo 20.000. 20.000 es un montón, igual es un tercio de la recaudación de las provincias. Pero mira lo que te quiero mostrar. Mira este dato, porque te va a llamar la atención. ¿Qué traje acá? Ya me parecía que no era todo pececitos y... No, pero vamos a ir y venir, ¿eh? Sí. Pero ¿qué te traje acá? Mira, la línea azul es cuánto cayó o cómo se movieron, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, la recaudación de las provincias. Y la roja es la recaudación del orden nacional. Vos me dirás, ¿pero por qué la diferencia? Bueno, la coparticipación de las provincias es básicamente IVA y ganancias. La nación tiene derecho de exportación, impuesto país, que no es coparticipable. Recauda más. Claro, y recaudaron más porque hubo una devaluación muy significativa. Con lo cual, el costo del ajuste lo pagaron más las provincias. ¿Se entiende? Esta es la diferencia. Pero perdona, ¿y acá qué pasó? ¿Por qué acá se fue? ¿Por qué tenés este pico tan arriba? Porque ese es el vencimiento. Fíjate que coincide con mayo. Sí. Es el vencimiento del impuesto a las ganancias. Bien. Que tiene estacionalidad, por decirlo de algún modo. Y tiró para arriba la recaudación de las provincias. Pero después volvió a foja cero, salvo el vencimiento. Un gobierno que tiene más consideración por lo federal, eventualmente. ¿Cómo son estas líneas? ¿Cómo serían estas líneas en otro...? No, quizás más equitativas. Más cerca. Quizás más cercanas. Sí. El dato acá es, Milei le pide más ajuste a las provincias, que son las que ya hicieron más ajuste. Más ajuste que el que hizo la nación, si querés él. Bien. Pasemos a la siguiente perla, vamos a la perla 2. La regla fiscal. A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Me fui a revisar alguna cosita de antaño. Bueno. Bien. Y nos fuimos al 2002, para ser preciso. Regla Tobar. La Corte declara la inconstitucionalidad de las políticas de déficit cero en sus consecuencias sobre el empleo público. ¡Epa! ¿Perdón? La Corte de aquel momento. ¿No? Irina ya me tiene que corregir. La Corte de aquel momento. ¿Qué dijo? ¿Pero en qué año estamos hablando? 2002. En la salida de la crisis del 2001, la Corte dice, es inconstitucional
porque vos le estás exigiendo a una persona, esto es una persona, Tobar es una persona que trabajaba en el sector público, que dice, yo me veo afectado, me siguen pidiendo las mismas cosas, pero me recortaron el sueldo por el famoso 13%, ¿te acordás? Sí, claro. Dice, che, esto no puede ser, me están recortando, cercenando mis derechos frente a alguna cosa que ya la tenía ganada. Bueno, ¿qué dice la Corte? Efectivamente es inconstitucional. La Corte de aquel momento. Y el déficit cero del 2001 que veíamos en la tapa de Clarín el otro día. Exacto. La hipótesis Hauser es que esta es otra Corte. Bien. Sí, pero al mismo tiempo eso es jurisprudencia. Al mismo tiempo eso sienta jurisprudencia. Sí, pero la Corte se da vuelta La en 2 Corte, minutos. claro, no, yo lo que le contaba hoy a Hernán es que justamente la Corte, desde el gobierno de Macri, hizo una regresión, o sea, un movimiento regresivo muy grande en materia laboral en general. Entonces, bueno, no me extrañaría que una cosa así la... Está bien, pero hay que decir una cosa. Hasta ahora le tiran papelito, le tiran a que responda algo y no responde nada. Digo, que aparezca solo con esto me parecería raro. Que diga, sí, voy a ir a decir... Me parece que es complicado aparecer de esta manera, ¿no? Lo cierto es, la Corte en algún momento lo dijo. En principio es lo último que dijo al respecto de un presupuesto de estas características, con estas normas. Es cierto que puede cambiar, sobre todo porque el contexto y los jueces y esa Corte o esta Corte es distinta a aquella Corte. Vamos, si querés, a la perla que sigue. Conversión. A ver, ¿de qué estamos hablando acá cuando hablamos de conversión? Bueno, varias cuestiones que recién mencionábamos. Pasemos a la placa siguiente, que tiene que ver con 3 modificaciones muy importantes. ¿Por qué ponemos conversión? Claro, ¿qué quiere decir conversión? Porque vos viste que el presidente dice, yo voy a recortar, si eventualmente cae la recaudación, voy a recortar sobre aquellas partidas que son discrecionales, sobre las que tienen ajuste automático no. Sí. Es decir, bueno, a ver, repasemos. No, el FONIT tiene ajuste automático. No. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó del ajuste automático algunas cosas y las puso en discrecional. ¿Para qué? Para poder recortarlas. Para poder hacer un ajuste sobre algo que antes no podía, si estaba en automático. No podía. Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional. Lo hablábamos recién con Daniel Filbus. Te agrego, la Ley de Financiamiento del Sistema Científico. También tenía un porcentaje determinado. No, eso no se podía tocar. Esto era tenía el 6%. un porcentaje asignado. Bueno, lo corro para poder tocarlo. Ahora ya no tiene un límite del 6% o un porcentaje de aplicación del 6%, sino que es discrecional. Si las papas queman, yo voy a invertir menos en educación. Sí, y lo puedo recortar sin ningún problema. Yo estoy pensando, ¿qué pasa si esto lo hubiera hecho otro gobierno? Otro tipo de gobierno, si lo tomó esta decisión. Pero vos entendés lo que dijo. Autocracia. Dijo, vamos a recortar sobre lo discrecional. Pero antes, agarremos un montón de cosas y pasemos la discrecional. Así las podemos recortar. Y finalmente, respecto de la deuda pública, que también Perdón, ¿y asignaciones familiares? Bueno, con las asignaciones familiares, lo que hace es deroga una ley que establece que las asignaciones familiares se atan a la movilidad. Acá hay un debate, hablé con 10 abogados distintos y hay un debate al respecto, pero en principio deroga la ley que dice que las asignaciones familiares se atan, y lo decía Itay Handman ayer, se atan a la movilidad, con lo cual pasan de automáticas a discrecionales, en principio. Si hay plata te doy, si no, veremos. Exacto. Esto va a traer cola y discusiones en el Congreso. Y finalmente de deuda pública, que también hace una trampa. ¿Qué trampa hace? Bueno, hay una norma en la Ley de Administración Financiera que dice, mira, si vos vas a renegociar deuda, viste que el gobierno tiene que renegociar. Claro. Bueno, tenés que mejorar 2 de 3 cosas. El plazo, el monto o la tasa. 2 de 3 me las tenés que mejorar. Sí. Es una especie de garantía para que no la timbees, digamos. Bueno, vuela este artículo. Con lo cual pasa a ser muy discrecional la renegociación de la deuda. ¿Se entiende? Podés no garantizar. O sea, una renegociación puede ser muy mala, puede eventualmente ser toda muy regresiva. mala, subir la tasa, cortar los plazos, aumentar el monto, capitalizar los intereses acumulados, cualquier cosa. Bien. Pasemos a la siguiente. A ver qué nos queda. Inflación. Bueno, esta es interesante. Te muestro en el gráfico, se entiende muy fácil. Mirá, ¿qué aparece acá? La proyección del presupuesto para la inflación de los próximos meses, 1,2. Sí. Hoy salió el dato el último de la inflación fue mayorista, 4,2, contar. ¿no? El otro fue 4,2, el último. El 4,2 está acá. Sí. Bien, el mercado dice esa curva y el gobierno dice esta curva en el presupuesto. Sí. Llama la atención. Me parece que lo hicieron hace rato y lo dejaron ahí. En serio creo eso. Creo que lo hicieron. Que lo habían dejado como proyección en algún momento y quedó. Hicieron porque creían que a estas fechas, para septiembre, iban a tener una inflación del 1,2.
Lo hicieron hace 2 o 3 meses, creían eso, y creo que finalmente lo dejaron así. Ahora trae aparejado... Si yo hago esto en mi trabajo, me mandan a casa, ¿eh? Sí, acá lo haces y efectivamente. Pero descuajeringa en buena medida el presupuesto, porque todas las variables están atadas. De hecho, te quiero mostrar la siguiente perla, porque está en buena medida relacionado con esto. Saldo, ¿qué es el saldo? El saldo exportable, porque el gobierno dice que uno de los principales motores del crecimiento de la actividad, del 5%, van a ser las exportaciones, 7,7. Ah, fantástico, qué bueno. ¿Cómo vas a hacer para crecer tanto? Primero, varios asteriscos. Esta noticia salió ayer. Peligro de reserva. Estiman que las exportaciones del agro caerán en 2025 ante malas proyecciones de precios. O sea, tenés una mala cosecha por delante o una mala venta de lo que se coseche. En el mismo momento que el gobierno decía que las exportaciones iban a crecer 7,7, sale esta noticia que dice el año que viene las exportaciones se te van a caer. Va a ser bravísimo. Es raro. Entonces, hoy hubo mucho debate en redes y demás al respecto, pues no puede explicar, el gobierno no puede explicar esta cuestión, pero te decía, además, respecto de la inflación y esa truchada de la inflación, lo que te hace es que vos vayas a un escenario de cierta devaluación. No quiero ponerme técnico, pero si movés la inflación al 1,2 y la tasa de devaluación es más alta, te mejora respecto del resto del mundo. Sí. Ahora, el mercado cree lo contrario. Si me mejora respecto al resto del mundo, es probable que exporte más y que, por ejemplo, cobre más derecho de exportación. Esto es otro que no pudo explicar Caputo en las redes. ¿Por qué dice que derecho de exportación lo va a duplicar? retenciones. Sí. Lo que ingresa por retenciones, ¿y subirá las retenciones? Bueno, se supone que no va a subir las retenciones. ¿Lo aclaró? ¿Lo tuvo que salir a aclarar? Lo tuvo que salir a aclarar, salieron algunas consultoras y demás a tratar de intentar explicar esto. Ni me voy a poner a decir qué dijeron porque es tan técnico y además no tiene ni sentido. Acá hay un agujero en la explicación muy importante. Y vamos, si querés, a la última de las perlas, que tiene que ver con el ajuste. Esto era más esperable, pero lo traje para que se vea de qué se trata. Estamos comparando en términos reales contra el presupuesto 23. Uno dirá, pero el 23 es muy lejos. Sí, pero le apliqué la inflación del 23 y 24. ¿Se entiende? Bueno, hicimos esos ajustes y fíjate el presupuesto del Instituto del Cáncer se recorta casi al 50%. Tranquilo, ¿no? El de las universidades, este ya lo sabemos, arriba del 35%. ¿Qué significa este valor para el presupuesto 25? Que no va a haber mejora para las universidades. Que así como están hoy, que recortaron entre el 30 y el 35, así se van a quedar en el mejor de los casos. Pensiones por invalidez, recorte del 36, ciencia y tecnología, lo que veíamos recién, 40% de recorte. Para el 2025 estamos hablando, ¿eh? Mi duda es, y evoco a Guillermo Nimo, ¿por qué le pusiste perla blanca si son todas perlas negras? Son todas perlas negras. Usted puede ser un gran padre de familia, pero ¿no? ¿Se acuerdan? Que la hicimos con una mirada un poco indulgente. Gracias, Hernán, muy importante. Y atención con esto, uno de los ajustes que mencionaba recién Hernán, que está en el presupuesto, tiene que ver con universidades. Hubo un anuncio hoy, la próxima semana se va a conocer y muy probablemente se va a anunciar, porque en el medio hay una reunión de todos los rectores de las universidades, que hay para él, si no me equivoco, 27 de septiembre, un paro de universidades y el 2 de octubre una posible fecha de una marcha universitaria, con todas las referencias a la marcha del 23 de abril. ¿Por qué? Bueno, por el veto que ya anunció el gobierno y por esto que acaba de mostrar Hernán del presupuesto para universidades. ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. Quiero hablarle a la gente que nos está mirando del otro lado, a vos. Escúchame, porque yo acá traje algunas perlitas, pero vos quizás miraste el presupuesto, no sé si tanto, pero leíste el diario, encontraste alguna otra perla, quiero que nos la mandes a nuestras redes. Ah, bueno. Por favor, ahí las tienes, mirá. @qr.programa en TikTok y en Instagram, @programa QR. Escribinos ahí. Mirá la perla que encontré, Hernán. Esta tenés que contarla el próximo programa. Así que, por favor, nos escriben todas las perlitas. Y se suman al fondo del mar, por otra parte, ¿no? En la misma búsqueda. Ahí Muy estamos. bien, ahí está. Bueno, nos vamos a la mesa con Irina Hauser porque ¿seguirán todavía comiendo el asado allí en Olivos? ¿Por dónde andarán? Martín, ¿estarán rascando un poquito al hueso lo que habrá quedado? No sé si había churas antes. Supongo que sí, ¿no es No cierto? sé. Vos dijiste picada antes. Yo creo que un buen asado tiene que tener una picada, alguna ensalada después y eventualmente algún postre. ¿En qué estarán por el postre? Mientras jubilados y jubiladas estaban
haciendo un cacerolazo en la puerta de la Quinta de Olivos, algo que nosotros calificamos como obsceno, pero después una jubilada allí caceroleando decía desprecio, alguien decía humillación, violencia. Bueno, en medio de todo esto, Irina nos cuenta que ya hay una acción judicial contra el veto del gobierno por la restitución de los ingresos jubilatorios. Irina. En efecto, hay una jubilada y un jubilado que presentaron la primera demanda donde lo que plantean es la inconstitucionalidad del veto. Y la primera pregunta que vos te haces es, ¿se puede declarar inconstitucional un veto? Bueno, y lo que plantean sus representantes, que son el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el defensor de la tercera edad Eugenio Semino, es que sí, que se puede pedir la inconstitucionalidad de un veto e incluso se debe hacer un control de constitucionalidad, porque vos una ley la tenés debatida, digamos, en el Congreso, sale luego de un debate parlamentario, sí. Un veto es una decisión unipersonal y unilateral de un presidente, ¿no? Acá tenemos algunas de las claves de la presentación judicial que se hizo en el fuero contencioso administrativo. Busca efectivamente, como decíamos recién, la declaración de inconstitucionalidad. Ahora te voy a explicar por qué. Una de las cuestiones que dicen es que todo DNU tiene que estar fundamentado. Tiene que explicar no solamente un DNU, el veto establecido en un decreto tiene que estar fundamentado, ¿no? Ahí hay un pequeño errorcito. O sea, el veto es lo que tiene que tener fundamentación. Los fundamentos, en este caso, dicen ellos, son irrazonables porque no se condicen con información empírica. O sea, lo que están planteando ellos en la presentación judicial es que está fundado en información falsa. Bueno, entre otras de las cosas que señalábamos antes, es qué perjuicio puede traer en términos del déficit fiscal, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las cuestiones que ellos señalan. Es regresivo, dice, y conculca el derecho a la seguridad social. Esto es una cuestión que tiene que ver con el derecho constitucional. Porque ninguna medida, como ningún veto, ni en realidad ninguna ley puede ser regresiva. O sea, toda ley tiene que ser, se llama progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no podés dar marcha atrás con derechos que ya conquistaste o que ampliaste, ¿no? No estaría pasando, ¿eh? Bueno, no solo no estaría pasando, casos, sino que en este caso, ¿qué tendría que pasar para que el veto pueda pasar en lo que se llama el test de constitucionalidad? Tendría que mejorar la vida de los jubilados y las jubiladas, tendría que mejorar la situación, tendría que mejorar su situación de ingresos, su situación económica. Y no es lo que pasa, porque el veto lo que hace es impedir que se aplique y que se promulgue la ley que se votó en el Congreso para mejorar justamente los haberes jubilatorios, dándole no solamente al cálculo la aplicación del IPC, del índice de precio del consumidor, sino también al 50% del RIPTE y agregando un bono, por ejemplo, ¿no? Y factores que vayan adecuando el haber jubilatorio a la situación a cada coyuntura. Si vos, por más que vos bajes la inflación a cero, justamente, quizá bajas el IPC puede bajar a cero y terminás perjudicando a los jubilados y a las jubiladas. A ver, lo que vos estás diciendo, Irina, o lo que dicen en realidad quienes patrocinan estos dos jubilados que accionan contra el veto, es que no puede haber no se puede tomar una decisión que eventualmente le haga pagar el costo en contra de un derecho constitucional. Exactamente. Por ejemplo, a la alimentación, eventualmente imagino a la salud y en este caso a la seguridad social. Pero además estoy con Cerolini. Hay un pacto... La cantidad de veces que esto ha ocurrido en el último tiempo no quiere decir que esto esté mal. Al contrario, hay que ver en la correlación de fuerza, que creo yo es lo que termina definiendo la situación dentro del Poder Judicial, se va a decir. Mira, lo que viene pasando en el Foro Contencioso Administrativo, que es donde se presenta esta demanda que le toca a Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, esa es la jueza que, entre paréntesis, es una jueza que debería jubilarse en diciembre con 75 años. Lo que ha pasado hasta ahora con las medidas del gobierno de Javier Milei es que la mayoría de los jueces han aplicado lo que el fallecido ministro de la Corte, Carlos Feith, llamaba cronoterapia. ¿Sabés lo que es eso? Explique. La cronoterapia. Terapia del tiempo. Claro, que pase el tiempo y las cosas o se resuelvan solas o, bueno, que en algún momento que le quede cómodo a cada juez o jueza desde el punto de vista político, tome alguna decisión.
Bueno, Flight decía eso para la Corte Suprema. Justo él, que además se quedó hasta los 90 y ¿cuánto se quedó? Y bueno, hizo era un experto en hasta los cronoterapia. 98 años. 97, Por algo 98, sí. acuñó esa Claro. teoría, ¿no? Claro, porque sabía de qué se trataba. Una forma El típico fina de hablar de cajoneo una claro, causa. exactamente. Cajoneo Tal una cual. causa, dejo pasar el tiempo, tomo alguna que otra medida, pido los informes de rigor y que pase el tiempo. Esto viene ocurriendo con la mayor parte de las demandas que se han planteado contra el DNU, excepto en el fuero laboral. Pero perdón, Irina, corregime, pero Rosati dijo varias veces, 2 por lo menos que yo recuerde, que en realidad había asuntos que los tenía que resolver la política. Sí. Yo ahí interpreto 2 cosas. Primero, bueno, le está dando margen a que se construyan consensos o algún tipo de acuerdo, pero también que no se quiere poner en juego cuando la cosa está tan polarizada, porque Bueno, eventualmente le importa. No lo ha dicho solo Rosati, lo ha dicho Lorenzetti. Es un argumento con el que a veces le sacan el cuerpo a la causa, ¿no? Claro. A veces tienen razón. Yo Entraste no a la digo que jeringa, ¿no? Claro. No, pero un DNU no es la política. La política sería las leyes que, bueno, suponete la ley bases que fueron discutiendo y es algo que Pero en se este caso terminó estamos votando. hablando además Por de eso, un veto. de un DNU que lo terminaron votando en contra 150 diputados. Así Acá no te olvides que hubo un DNU del gobierno que reformó... El 70. Claro, La fórmula jubilatoria. No, claro, la fórmula jubilatoria. Después hubo una ley y ahora tenés un veto a través de un decreto. El veto lo que hace es que no se pueda aplicar la ley y que quede firme ese DNU anterior. Bueno, es un intríngulis, pero que lo que plantean acá en esta presentación tiene que tener una revisión judicial y lo fundamentan y todo, y buena parte tiene que ver con lo que acabamos de explicar. Bien, gracias, Irina. Nos vamos a ir a la pausa en breve. Ya viene Pablo Juliano, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, a ver si nos puede explicar qué es lo que está pasando hacia adentro de la UCR con el pedido, o en realidad la decisión de apartar, de suspender a estos diputados que votaron una cosa hace 2 meses y ahora finalmente acompañaron el veto. Vamos a hablar del consumo también, con Fer Cerolini y, bueno, muchas cosas más hasta el final de QR. En minutos vamos a charlar y vamos a entrevistar a Pablo Juliano, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, para ver qué pasó, qué es lo que está pasando, pero además puntualmente hoy había reunión de bloque, hubo reunión de bloque de la Unión Cívica Radical, imagínense, en medio de todas estas discusiones, arrancó a las 6 de la tarde. Bueno, dicen las crónicas que un diputado se fue antes de que concluyera la reunión del partido, donde se trata de ordenar un poco la emergencia, porque tenía que llegar al asado en la Quinta de Olivos. En un rato le preguntamos a Pablo Juliano si esto efectivamente ocurrió de esta manera. Federico Sturzenegger es el ministro de Regulación del Estado, Transformación del Estado, de Modernización del Estado, y se metió Fer Cerolini con el transporte de cargas. Sí, a ver, la Argentina está volviéndose más peligrosa porque con el recorte de la obra pública a niveles totales, las rutas están teniendo un mantenimiento deficitario. Y todos dicen que, bueno, que ahí ya se nota en varios lugares los riesgos que se corren. El muchacho Sturzenegger, Terminator, también conocido como el ministro... El coloso para, sí, el coloso para Milei. Bueno, sacó un decreto que se va a poner en práctica a lo largo de 2 meses. Todavía no puede ser puesto en práctica, se publicó ayer. Es un decreto que elimina la obligatoriedad de la licencia nacional de transporte interjurisdiccional. Traduzca. Bien, ¿qué quiere decir? Si vos querés ser hoy camionero, te tenés que formar. Yo no lo sabía, esto estoy hablando con gente de la Cámara, de la Federación, la patronal, los camioneros, tienen en todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, en todas las provincias, hay lugares donde el que quiere ser camionero se forma. Tiene un lugar con simuladores hechos por el INTI y el área de ciencia y técnica de la Argentina, donde los simuladores primero trabajan sobre los simuladores varias horas, se le da un montón de información y después trabajan con camiones. No tenía este dato, bueno, no conocía este dato. Está en todo el país. Yo pensé que dije, pero lo de Capital, yo sabía que había unos lugares muy interesantes en provincia de Buenos Aires y todo, pero pensé que era el lugar como, bueno, tiene más volumen. No, está en todo el país puesto estas oficinas y funcionan muy bien. Bueno, ¿qué hace este muchacho, Sturzenegger? Para ahorrar dinero, dice, de la gente, anula esta licencia porque dice que es cara y dice que de ahora en más, si vos vas
a cualquiera de los 1000 municipios que hay y haces el das para chofer profesional, te aprueban y vos salís manejando un camión de 40 toneladas. Dice, la Argentina, me contaban la gente de la Federación, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, me decía, o sea, las empresas te lo dijeron. Las empresas, no, porque hay un Moyano. lío, también lo vendieron los medios como que estaban terminando con una cosa de Moyano, porque, bueno, ahora te lo digo, no lo podés creer. Sacan también el psicofísico anual. Decían que, bueno, en una época lo tenía Moyano, pero cuando ya vino Macri se lo quitó y lo hizo que sea libre. Lo podés hacer en el gremio de camioneros, tiene algunas clínicas, podés hacer ahí el psicofísico anual. Y si no, podés hacerlo en forma privada. Ahora lo sacan. Ese psicofísico anual, si lo van a eliminar, hay un revuelo con esto, que está Randazzo, que fue ministro del área, están diciendo, esto es una locura, porque Brasil instaló este sistema que tenía la Argentina porque lo vio como beneficioso. Lo está votando Paraguay en este momento. Y acá dicen, no, ahora que cada uno se lo saque. Vos sabés que viste que hay 6 municipios de Córdoba hace poco están que no valen los carnés de conducir porque había cualquier cosa, funcionaba muy mal. Bueno, vos no podés dar un transporte de carga a cualquiera de cualquier manera. Sentido común, diríamos, ¿no? Y el sistema vos imagínate, esto valía, por ejemplo, la revisación médica psicofísica anual, 33.000 pesos. Tampoco no es tan cara. Bueno, si sos asmático, si sos diabético o tenés problemas cardíacos, la tenías que hacer cada 6 meses si manejas un camión, que es lógico. Claro, te llega a agarrar una descompensación. Pero ¿viste lo que pasó en Córdoba? Sí, claro. Este hombre ya lo había tenido, era una persona joven, y ya lo había tenido y ocultó que la vez pasada ya le había pasado y que había pisado otra gente. Ahora resulta que a los camioneros, para que esto nos quede en boca de cada uno diga lo que quiera, tienen que hacerle un estudio constante. Bueno, quitan esta licencia y lo dejan a libre albedrío, anulan esto de la Federación. Lo de la Federación, la revisación era una vez por año y dice, mira, bajaron mucho los accidentes, podría haber mucho más accidentes. En la Argentina hay muchos camiones circulando. Una vez por año tenías que ir a un simulador y hacer entrenamientos de 4 horas para ver si estabas en condiciones y si había alguna mejora o cambio en los camiones que supieras las modificaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, Perfecto. Este muchacho dice, se anula todo en 60 días, los 93.000 pesos de lo que salía del psicofísico. del simulador, ese era 93.000 pesos. ¿Sabes cuánto es de lo que gasta un camionero por año? El 0,3%. Eso lo anulan. Y sacan otra cuestión que era otra manera de otro que se llama ruta, que lo van a hacer online y bueno. Pero están diciendo, che, pero se volvieron locos. Dicen que hay un montón de estos cambios que están haciendo. Por ejemplo, viste que anularon la tarjeta, la tarjeta azul anularon, quedó la verde. La verde es del camión. Dice, vos robaste un camión y sos camionero, te robaste un camión con la carga, te para la policía, le mostrás la tarjeta verde que va con el camión y te tienen que dejar seguir. Porque ¿cómo saben que la tarjeta verde que va con el camión no te la dieron a vos? Sí, claro. Entonces dicen que hay un montón de cosas que está tomando esta decisión que está tomando Sturzenegger que son totalmente delirantes. Y entonces Brasil copia el modelo y resulta que nosotros terminamos de destruir algo que se hizo en Argentina y que se hizo bien. Y están soliviantadas todas las provincias porque el sistema de tránsito, que es el sistema vial argentino, es parecido, viste que en las provincias hace poco hubo una reunión de gobernadores que quedó el CFI. Sí, claro. Bueno, hay una cuestión, el tránsito además es una cuestión. Otro problema que va a tener esto, viste que hace poco dijeron, bueno, alcohol cero, pero hay que ver si las provincias adhieren. Si las provincias adhieren el alcohol cero, porque cada provincia, el transporte no es delegable, no lo decide la Constitución Nacional. Cada provincia hace lo que cree. Y este muchacho sacó una ley que lo anula para todos lados. Entonces dice, ¿con qué vamos? Mirá ahí lo que es la publicación de la Federación, FDA. la Federación de Empresas de Sturzenegger Carga. atenta contra la seguridad vial. No Bueno, lo dice muy el sindicato, concreto, pero bueno, ahí estamos. Cuando sucedió, ¿se acuerdan que habían dado el ejemplo del tema de las agencias de turismo? Que cualquiera podía tener, que no había que tener requisitos. Y Sturzenegger dijo, pero ¿cuál es el contrato más riesgoso que firmamos en nuestra vida? ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí. Y él dijo, el matrimonio.
Con lo cual, si podemos firmar eso y el Estado no nos tutela, podemos hacer cualquier cosa. Muy llamativo, vamos a ver qué pasa con esto que nos cuenta Fer Cerolini. Pablo Juliano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muy bien. ¿Qué pasó en la reunión del bloque de la Unión Cívica Radical en diputados hoy? Nada, fue una reunión bastante corta, en donde prácticamente, creo que no va a pasar nada, y eso es el peor mensaje que puede dar el radicalismo después de que un diputado cambie su voto. La verdad que estamos un grupo de diputados más que sorprendidos, porque en medio de la situación en donde el radicalismo en febrero tomó la decisión de 4 puntos defender, que tenían que ver con los jubilados, que tenían que ver con no agregar ningún punto de retención a ningún tipo de actividad, no votar privatizaciones ni delegación de facultades, fue una agenda que se tomó, fue un tema que impulsó el radicalismo en las comisiones, fue un dictamen que se vinieron los otros partidos a acompañarlo, fue una ley que protagonizó el radicalismo, y que algunos, interpreten eso como si fuese lo mismo en la votación de la ley bases o lo mismo en otras votaciones. La verdad que hay algo ahí que no estamos de acuerdo. Es decir, hay algunos que creen que es lo mismo una votación que otra. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente. Hoy venimos acá, a este programa. Estoy delante de todos ustedes. O sea que no ¿Y qué estás en el credibilidad? asado, por lo pronto. Yo no estoy en el asado. Está claro. Segunda aclaración. Ahora, ¿qué credibilidad tenés cuando, por ejemplo, ustedes me repregunten o me pregunten qué vamos a hacer después del veto si mi ley veta el presupuesto universitario? Que también lo empujó el radicalismo. Sí. Es decir, vos me podrías decir hoy que en realidad no van a acompañar ese veto, pero después podemos... lo vamos a acompañar. Entonces, acá se rompió la credibilidad de un partido político que sufre una crisis hace bastante tiempo de representación, pero que puntualmente había estado hablando a un sector en particular que está recontra postergado, y hacen de cuenta que no pasa nada, que es una divergencia más. Para mí no es una divergencia más. Esto que yo planteo acá lo planteo en el bloque también. Escuché con mucha atención el argumento de Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque de Unión Cívica Radical, en contra de la suspensión que hizo la convención de estos diputados. Y él dice, no, en realidad esto está muy mal porque no es una decisión democrática. O mejor dicho, en los matices y en las diferencias que se pueda tener dentro del bloque, vive la democracia partidaria. ¿Qué pensás de eso? Bueno, hay un desconocimiento ahí. Esa mesa de la Convención Nacional fue votada hace más de 2 años. Es decir, tenemos que estar locos. Es decir, la capacidad, el radicalismo creo que está demostrando también que no está teniendo capacidad de ver el futuro. Así que esa mesa se armó hace 2 años, en 2022. Es decir, que ahí no hay ningún tipo de tendencia para un lado o para el otro. Acá lo que está haciendo la Convención es elevar ante el Comité de Ética si un grupo de diputados afiliados a la Unión Cívica Radical que pertenece a nuestro bloque, votando en contra, rompen nuestra iniciativa y rompen el pacto elemental que tiene que tener un político, que si yo te digo, pero perdón, no si digo, si voto. El 5 de junio votamos pero, una cosa y... ¿La intención sería poner paños fríos para adelante o en el fondo sería justificar que en la próxima votación, si es que se veta, por ejemplo, el tema universitario, el radicalismo, puede haber radicales que voten eso, que no pasa nada? No, el problema es que vos no podés soltar el timón en el medio de la tempestad. El problema es que vos no tenés conducción política. Y esto hay que decirlo. Y esto hay que decirlo porque hay que terminar con los eufemismos de quién te referís. Pero Cornejo está diciendo eso exactamente iba a decir. Acaba de decir eso Cornejo. Dice Cornejo lo mismo, supongo que del otro lado de lo que decís vos. Claramente. Él dice falta de conducción criticando lo que vos defendés. Claramente que falta conducción, y Cornejo lo dice, pero Cornejo es cómplice de que se está destrozando un bloque político de altísima trayectoria política, de un nivel de representación, para de vuelta someterlo a los gobiernos de turno. ¿De quién es la responsabilidad de la conducción de diputados y diputadas en la Cámara? ¿Cómo? ¿De quién es la responsabilidad de la conducción política en la Cámara? A ver, esto es clarito. A ver, yo vi, igual que todos ustedes, al líder de mi bancada llorar porque se caía una iniciativa del gobierno. Entonces, no hay que darle vuelta. Acá falta conducción. Rodrigo Loredo, falta conducción política. Se lo dijimos en el bloque, lo dijimos en todos lados y lo venimos manifestando. O el radicalismo abre los ojos, o el radicalismo va a seguir siendo el hazmerreír. Porque empezó siendo el hazmerreír en formato de meme, y hoy es el hazmerreír producto de que no hay conducción política. Ustedes realmente, yo acá lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un pacto político para romper el radicalismo en pedazos. Y o casualidad se repiten los mismos nombres que estuvieron en el 2007 y en otro momento. ¿Quiénes firman ese pacto? Perdón, Hernán. Sí, no, ¿quiénes lo suscriben si está a la vista? Si el gobierno hubiese necesitado más votos para el veto, lo hubiese encontrado. Y yo lamento que mi partido en ese sentido no reaccione. Por eso es que está tan enojada la base de representación del radicalismo. Los 25 que votaron para un lado no es un grupo férreo, digamos, que podrían darse vueltas y algunos... Yo lo que estoy diciendo es que nosotros, la votación está clarita.
Se pudo ver perfectamente cómo uno defiende una cosa y cómo otro defiende la otra. ¿Sí? Bueno, y cómo, pero de Loredo y cómo... estuvo del lado que estuviste vos, Pablo. por ejemplo. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que tenés que tener conducción política, porque a vos no te puede pasar, no te Sí, puede que sorprender el que resto de 5 los diputados diputados tuyos aparezcan en la Casa Rosada. ¿Verdad? Hoy tengamos diputados del radicalismo comiendo, mientras lo que van a pagar por cabeza era muchísimo más que lo que queríamos darle en aumento a los jubilados. Ahora, es un insulto a la gente. Pablo, recién hablabas y decías, Cornejo es cómplice de promover esta ruptura. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay? ¿Una discusión de índole electoral de cara al año próximo? Una especulación permanente, y yo lo dije en la banca, por eso lo puedo venir a decir acá. Hay una especulación permanente, hay dirigentes, no solo de nuestro partido, esto es transversal para todos los partidos políticos, hay dirigentes que tienen una urna en la cabeza. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que piensan, están pensando que mañana va a haber una votación. Y eso no reestructura la política. Y así le dan de comer al emergente que fue Milei. Milei se aprovecha y usufructa esta situación, ¿sí? Se alimenta de estos que vienen y tiran banderas. ¿Es eso o es una diferencia ideológica, Pablo? Puede ser ideológico, pero para mí, mirá lo que voy a decir, hasta lo ideológico no me alcanza para explicar esta animalada. En serio, a mí me llena, realmente me avergüenza enormemente, lo dije en la banca. ¿Cómo podés caminar después por la calle cuando vos votás una cosa y cambiás un mes y medio cuando todas las variables empeoraron? O sea, ¿se dejan seducir por una promesa de un lugar en las listas? Pero perdón, si hacen eso es menos que la nada. Es más grave todavía. Yo lo que estoy queriendo decir es que se reaccione. Porque las dos leyes que se aprobaron, cuando el Congreso pudo funcionar, fue protagonista la Unión Cívica Radical. Fue cuando se trató la movilidad, la fórmula de previsional, y cuando se trató el presupuesto universitario. La primera vez que se alcanzó el quórum este año fue cuando convocó la Unión Cívica Radical. Entonces, a mí me parece que acá hay un pacto político de entre el gobierno y tipos que tenemos adentro del bloque que no tienen nada que ver con el radicalismo. Y yo no soy más radical que otro porque sea diputado y forme parte del bloque. ¿eh? El radicalismo no le pertenece ni a los diputados, ni a una mesa, ni a una convención. El radicalismo está en otro nivel. Perdóname, Pablo, que le quería poner nombre propio. Vos decís que hay un pacto entre De Loredo y el gobierno para romper el bloque. Yo creo que él los termina canalizando. Porque, a ver, a mí todavía nadie me dio una explicación de cómo alguien lidera una bancada y te aparecen 5 diputados en la Casa Rosada y hoy comiendo un asado burlándose de los jubilados. Y a mí eso me genera una bronca que no la puedo disimular. Y no tengo ganas de disimularla. ¿Y vos decís que son más, los que se pueden dar vuelta ante la cuestión del presupuesto universitario? Yo lo que digo es que si nosotros no frenamos la hemorragia, cuando cualquiera de todos nosotros, poner el número que quieras, yo no quiero, para mí no es más importante la discusión del diseño de si el bloque queda en 10, en 20, en 30, o lo lidera De Loredo o no. Yo lo que estoy diciendo es que acá esto va a seguir pasando si no cambia la conducción de eso. Y ese reordenamiento es que tomes nota. Evidentemente en 9 meses, lamentándote por los fracasos del gobierno, no te permiten ser un opositor. Y es una palabra horrible. Pero en definitiva, ¿qué rol querés jugar? Yo estoy convencido que el rol del radicalismo, ¿por qué se volteó el DNU de inteligencia en el Senado? No fue casualidad, fue porque el bloque del Senado tuvo una discusión, el presidente de la bancada la perdió y acompañó esa discusión. Fue la primera regla. La primera regla que tuvo nuestro bloque fue la de la mayoría. La primera vez que votamos todos juntos fue con este tema. Los 33 diputados, había un ausente que había avisado. En ese momento no... Pablo, no sé si viste esta foto, pero comenzaron a aparecer fotos del asado en Olivos. Una iglesia, parece. El quincho de Olivos. Estas son las fotos. Bueno, evidentemente tomó la palabra Javier Milei y algo le dijo a los héroes. A los 87 héroes que sostuvieron el veto a la recomposición de jubilaciones. Viva la entraña, carajo. ¿Habías visto las fotos, Pablo? No. No las estoy viendo ahora. ¿Qué te provoca? No, a mí me genera una bronca bárbara, porque te vuelvo a repetir, la verdad que cuando yo hablé en la banca, el ejercicio que vengo haciendo en la banca es el que tratar de traerlo lo más cerca posible a incluso este micrófono. Porque si no, no podés hacer política. La verdad que no, se rompe la confianza, la gente no sabe si vos hoy... No estás diciendo acá nada que no hayas dicho. Yo fui a la marcha y el otro día fui y me senté. Y después te dicen, no, que UP... No, acá no traigas a UP, que ¿sabes qué? A todos los políticos que me hablan de UP, del kirchnerismo y demás, les tengo una noticia. La gente le ganó al kirchnerismo el año pasado. Harta y cansada, definitivamente, de que se la extorsione. De que nosotros teníamos la elección ganada. Eran los grandes agoreros de que te dicen dónde está el radicalómetro. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos es un debate interno profundo. Y yo estoy convencido que el rol del radicalismo es central en lo que viene. Porque aparte hay una idea central que algunos intentan romper. El equilibrio fiscal es nuestro punto de partida. Es una herramienta más. Es la obsesión del presidente Milei.
pero es nuestro punto de partida. Para mí me tenés que explicar a partir de ese punto qué querés hacer con el Estado, qué querés hacer con el mercado. Y es un debate que en el radicalismo está tardando. Pablo, gracias por haber venido. A ustedes. Bueno, nos despedimos, así cerramos, con declaraciones muy fuertes de un diputado de la Unión Cívica Radical que estuvo hoy, insisto, en una reunión de bloque de la que algunos se fueron antes de discutir la vida interna del partido para llegar al asado con las fotos que ustedes acaban de observar. Nos vamos, llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi en A24 y nos vamos además con las voces del día, así como llegamos hoy a QR, mañana la seguimos a las 9 de la noche. Chau. Lo único que estás viendo es un medio de comunicación, en este caso un medio público que muestra la verdad. Y que contrapone la verdad versus la mentira. ¿Cuál es el problema? Hay un proyecto de Hernán Lombardi que el oficialismo se mostró dispuesto a empezar a analizar, así que sí, efectivamente. Es un proyecto muy simple porque es autorizar el proceso de privatización que fue excluido en su momento de la ley de bases y entonces requiere una ley aparte para autorizar ese proceso. No hubo una sola referencia por lo menos de mi percepción, al desarme de una cosa tan anómala como son los cepos que tenemos. No solamente no usamos plata del Estado, sino que dejamos 200 millones de dólares de reservas, que las estuvieron usando durante este año. Y este año, obviamente, los números se empeoraron de la mano de la recesión económica. Usaron las reservas que nosotros les habíamos dejado y tuvieron que pedirle plata al Tesoro Nacional. La reunión con Franco fue buena. La verdad que, en primer lugar, desmintió el ajuste de los 60.000 millones de dólares, lo cual, si bien nosotros entendíamos que era un giro discursivo, que era totalmente inaplicable, es valioso que reconozca el ministro que efectivamente no es así. Siempre el gobierno nacional tiene la intención de llegar a mejores entendimientos con el Fondo Monetario, ¿no? Estamos cada minuto atentos a las nuevas novedades ante, la posibilidad aparentemente inminente del presidente de la Nación de vetar la ley de financiamiento universitario. Creo que cualquier encuentro que ayude a generar consensos y a poder ponernos de acuerdo sin gritos, sin descalificación y en cosas que sean buenas para el país es buen encuentro.